Ahora sí empezamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 10ª edición del distintivo Empresa Socialmente Responsable. Voy a darles unas pequeñas reglas antes de empezar para darle ya pase a Inés y les pueda explicar bien a detalle todo el proceso de esta nueva edición. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados mientras Inés explique en toda la sesión. Vamos a tener rondas de preguntas cada tanto en la agenda y Inés les va a comentar un poco más a detalle. Y por favor, sí les pediría que las preguntas sean muy específicas para que todos puedan participar y todos puedan preguntar. Y lo otro es comentarles que a partir de ahorita en adelante de la capacitación, el canal del distintivo, del correo del distintivo @peru2021.org va a estar habilitado para que ustedes puedan hacer todas las consultas y dudas que tengan al respecto de los indicadores y del proceso en sí. La grabación va a ser compartida con ustedes posterior a la sesión y comentarles que les vamos a volver igual a mandar el link con el acceso a todos los materiales para que ustedes ya puedan empezar a acceder a la plataforma y darle uso a todos los materiales. Bueno, muchísimas gracias. Sin mayor preámbulo, ya sin mayor detalle, le doy el pase a Inés Ciancaglini. Ella es nuestra consultora del distintivo para que les pueda dar toda la explicación de los temas que se van a evaluar. Y nada, bienvenida Inés. Te puedes presentar y mostrar tu pantalla. Gracias, María Laura. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy la persona que desde ahora en adelante los va a acompañar junto a María Laura en todo el proceso del distintivo. Y bueno, la idea de hoy es hablar del distintivo con la siguiente agenda. Más o menos de 9 a 9 y media vamos a hacer una revisión rápida de teoría, ¿no? O sea, ya ustedes son empresas que han participado en ediciones anteriores, entonces ya vienen con un background, pero la idea es un poco volver a aterrizar ciertos conceptos. Vamos a hablar de un tema muy importante, la parte del escenario COVID, las consideraciones que vamos a tener este año frente a la situación que estamos viviendo, a nivel mundial. Y sí les quiero dar un par de recomendaciones de indicadores que vimos que el año pasado tuvimos algún tipo de puntaje bajo o problemas con las evidencias. Ya después vamos a hacer una navegación en la plataforma. Este año, desde ahora, está abierta la plataforma para que ustedes se inscriban y naveguen. Hubo unos pequeños cambios que van a agilizar el proceso para compartirlo con ustedes. Ya después vamos a hacer más o menos unos media hora, 45 minutos de ejercicios prácticos para asentar el tema de cómo subir las evidencias y la parte teórica. Y ya sí vamos a hacer después un cierre de recomendaciones generales, preguntas finales y revisar un poco el cronograma y los próximos pasos. Bueno, ¿cuáles son las características? Durante muchos años el distintivo se posicionó en la vía de que al final era un sello, ¿no? A nivel local, nacional, de mejora continua en prácticas, primero de responsabilidad social, y en los últimos años empezamos a hablar de sostenibilidad. Pero el gran desafío que estamos haciendo desde Perú 2021, y vimos trabajando en las últimas 2 ediciones, es que el distintivo realmente se convierta en una herramienta de gestión. Y para eso, si empezamos a hablar de sostenibilidad, tenemos que empezar a hablar de los criterios ACG, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Y entonces, a través de indicadores específicos, incorporamos estándares internacionales y tendencias locales para poner en agenda en estos temas. Y cuáles son las características que está tomando el distintivo, es que bueno, estamos incorporando buenas prácticas de sostenibilidad en tendencia. Este año los indicadores no cambian, pero sí en los próximos años, a medida que profundicemos en nuevos temas, por ejemplo como diversidad e inclusión, o temas como cambio climático, pues vamos a ir agregando nuevos indicadores que nos lleven a mejorar esa gestión y a llevar a una gestión integral del tema. Después tenemos, las preguntas sectoriales con los temas relevantes del sector. Sabemos que el distintivo está alineado al GRI, el Global Reporting Initiative, y a los ODS. Ya el año pasado se incorporó este nuevo criterio de que tenemos que incorporar evidencias específicas. O sea, el indicador ya no es abierto a poner evidencias tácticas, estrategias operativas, sino que ya te pide específicamente qué evidencia subir. Esto facilita a ustedes el tema de la carga de evidencias, porque saben qué evidencia tienen que buscar. Por el otro lado, también el tema de cómo mejorar. Ok, yo como
implemento esta buena práctica a través de implementar estos temas estratégicos y operativos. Y obviamente hay una transparencia también en la parte de la evaluación, ¿no? Porque si me piden tal evidencia y no la subo o no la tengo, claramente ese es el feedback que me dan de cómo puedo subsanarlo o cómo puedo mejorar. Tenemos la parte del desempeño, ¿no? Ya después nos entregan un reporte de resultados que no solo, bueno, que podemos ver esta parte de cómo estamos posicionados, tanto en el desempeño de promedios generales o sectoriales, y ya también cuál es nuestro desempeño por tema material y ODS, para saber con qué áreas tenemos que trabajar o qué temas tenemos que fortalecer, y también cómo estamos contribuyendo en agenda de ODS en función de estas buenas prácticas. Y bueno, como les decía, la tendencia hacia donde vamos es que esto sea una herramienta de mejora continua, entonces el distintivo ya tiene el Excel de resultados con el feedback de cómo subsanar el indicador. Ya después, en el reporte de resultados tenemos recomendaciones de buenas prácticas a nivel tendencia local e internacional, y la nueva novedad que se empezó a implementar de piloto este año, y la idea es desarrollarlo el año que viene durante varios meses, son los talleres de oportunidades de mejora. ¿Qué son estos talleres de oportunidades de mejora? Se toman los indicadores del distintivo que tenemos que mejorar, y se arma un business case. Desde el business case se traen buenas prácticas que están haciendo empresas y expertos en el tema, para poder darles a ustedes herramientas desde lo local de cómo mejorar esos indicadores. La semana pasada tuvimos de diversidad e inclusión. Los invito a que lo tomen en agenda, porque ahora en noviembre viene uno de gestión de proveedores, y la idea es que el año que viene esto siga creciendo en cantidad y en participación. Y hace 2 años lo que estamos identificando también es el reconocimiento de buenas prácticas por las empresas. Y como les decía, venimos en la línea del posicionamiento, ¿no? O sea, al final es un sello de reconocimiento donde incrementa el tema de confianza en los grupos de interés, agrega valor a la reputación y competitividad de la organización, y hay un reconocimiento de empresas comprometidas con el país. Pero la otra vertiente que estamos trabajando es la parte de gestión integral, herramienta como mejora continua, poder identificar oportunidades, brechas, cómo trabajarlas, poder darles las herramientas accionables para que ustedes puedan, en función del feedback y cómo subsanar esos indicadores y cómo mejorar, ustedes tengan las herramientas para hacerlo. Y súper importante es que queremos que todas las áreas se involucren en este proceso y no sea solo un área de sostenibilidad o un área de responsabilidad social. Bueno, si vamos ya a la estructura, la idea es repasar algunos conceptos básicos que ya se incorporaron en la edición pasada, y la idea es poder fortalecerlos para que el proceso sea lo más claro posible para ustedes. Y bueno, tenemos los 4 ejes, ¿no? Estrategia organizacional, desarrollo del entorno, valores y cultura organizacional, y la gestión de riesgos e impactos. Y estos 4 ejes tienen temas transversales, desde una estrategia de sostenibilidad, que es como lo que sostiene, ¿no? Todo el resto de las acciones o buenas prácticas. Temas más también de base, como temas de ética, temas de derechos humanos, temas de diversidad e inclusión. Temas más que tienen que ver con la cadena de valor, como puede ser desarrollo de productos y servicios, gestión de proveedores, gestión de clientes, y temas ya más del entorno, como temas de comunidad, temas de cambio climático y temas de colaboración y alianzas. Estos temas son transversales porque hay temas que, por ejemplo, un tema de adquisición y gestión de proveedores lo podemos encontrar en desarrollo del entorno, desde el lado de prácticas de adquisición y desarrollo, o también lo podemos encontrar desde un lado de gestión de riesgos e impactos, en temas de, por ejemplo, homologación, en temas de auditoría y planes de mejora para gestionar los riesgos que identificamos en nuestra cadena de suministro. Entonces, depende el tema, el enfoque va a ir en un eje o en otro. Como les decía, los indicadores no cambian, entonces tenemos hasta la fecha para las empresas grandes 114 indicadores, 99 indicadores generales y 15 sectoriales. Y lo que vamos a repasar, que esto es importante que lo entiendan para poder hacer un proceso de recolección de evidencias y carga de evidencias de manera correcta, ¿no? Es entender cómo se estructura un indicador. Y acá tenemos la parte, bueno, de descripción, ¿no? Que el indicador me va a pedir qué es lo que está pidiendo exactamente, y si es afirmativo, ciertas evidencias complementarias, ¿no? Más operativas y más de impacto.
Cada indicador está alineado a los ODS del GRI, la idea es que podamos hablar el mismo lenguaje, entonces, si yo estoy mostrando a través del distintivo la buena práctica, cómo la gestiono, y tengo que subir indicadores, y yo ya hago un proceso de reporte, a ver, puedo presentar el indicador que utilizo en el GRI, ¿se entiende? No es que tengo que inventar nuevos indicadores, puedo presentar el GRI. Lo mismo si queremos hablar después de un paso más, si estoy en un proceso de armar una estrategia de sostenibilidad y la quiero alinear a los ODS, la herramienta del distintivo también me sirve para eso, porque yo puedo, según las prácticas, ver dónde estoy impactando, o dónde tengo mayor impacto. Y ya después, cada uno cuando hace el proceso de responder cada indicador, tiene las opciones de respuesta, ¿no? Y en función de esa opción de respuesta, si es un sí, o sea, si implemento ese indicador y tengo buenas prácticas, voy a tener que asociar, ese indicador tiene asociado un tipo de cumplimiento, y en función de ese tipo de cumplimiento se va a pedir ciertos criterios de evaluación y ciertas evidencias. Entonces es importante entender cada tipo de cumplimiento, entender qué evidencias se piden para ese tipo de cumplimiento, y en función de eso, cómo se evalúa. Las respuestas no cambiaron, sí, si cumple con indicador no cuento con acciones referentes a eso, entonces no adjunta evidencia, se pone 0, y no aplica es que si por algún modelo de negocio ese indicador específico no aplica, se pone no aplica, se presenta una declaración jurada que justifique ese no aplica, y se va a resubir el puntaje completo. Acá lo importante es que es por modelo de negocio no genero ese indicador, no es porque no lo pude hacer, pongo no aplica, ¿sí? Después vamos a ver casos particulares en la parte práctica. Los tipos de cumplimiento siguen siendo los mismos. El indicador puede ser que esté solicitando una política, en el indicador puede ser que esté pidiendo una matriz de riesgos, en el indicador puede ser que esté pidiendo un proceso de auditoría como tal, o un programa de formación, o un programa, proyecto de iniciativa, o un mecanismo y proceso formal específico, ¿sí? Entonces, en función de estos tipos de cumplimiento, voy a tener distintos criterios de evaluación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una política, ok, yo puedo tener, una política para mí es un compromiso con un tema. Entonces yo puedo tener un compromiso puntual en ese tema. Por ejemplo, no sé, tengo un compromiso en temas de diversidad e inclusión, por ejemplo, dentro de mi política de derechos humanos. Ya, perfecto, ok. Pero el segundo tema es la suficiencia, es decir, esa evidencia que yo estoy subiendo responde a una estructura y contenido específico según buenas prácticas de negocio. Entonces, si yo pido una política, espero que me presenten un documento, o sea, puede ser que esté en un documento general o en uno específico, pero para mí una política tiene que tener compromisos específicos en el tema, tiene que tener unos lineamientos generales de cómo se compromete la empresa, de cómo va a actuar frente a esos compromisos, o a qué grupos de interés aplica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en temas de diversidad e inclusión, a veces las empresas tienen derechos humanos, me comprometo en temas de diversidad e inclusión, es muy general, ¿sí? Está bien que esté dentro de una política de derechos humanos, pero si yo te pido la política de diversidad e inclusión, espero unos compromisos específicos y lineamientos específicos aterrizados a la empresa, ¿sí? Una política, si está aprobada por la gerencia, tiene que estar a disposición de los grupos de interés, entonces tiene que estar pública, esa es la buena práctica, ¿sí? Entonces, generalmente está pública en la página web o a través de un reporte. Y importante, la parte de relevancia es cómo la empresa integra ese indicador a la estrategia de negocio, o sea, ver si realmente la política está a nivel estratégico en el negocio, y obviamente una política tiene que tener un alineamiento, ¿no? O sea, es decir, yo puedo tener el compromiso, pero cuando reviso la parte de mecanismos y acciones relacionados a ese tema, tiene que haber una coherencia y tengo que ver si está implementado. Entonces puede ser que solo la política recién está a nivel estratégico y por ahora estoy definiendo eso, y más adelante voy a definir mecanismos y acciones, o no. Entonces, eso es más a nivel estratégico, como puede ser una matriz de riesgos o una política. Ahora, si vamos más a la parte de mecanismos y acciones, como puede ser un programa de formación, un programa o iniciativa, o un mecanismo de procedimiento, son otros los criterios que se evalúan. Entonces, primero precisión, ¿no? O sea, si se responde puntualmente al indicador tipo de cumplimiento solicitado, ok, si yo estoy pidiendo un programa de formación, me tenés que presentar un programa de formación, ¿sí? Ahora, ese programa de formación, para que sea una buena práctica, tiene que tener una estructura, ¿no? O sea, si yo te hablo de un programa de formación o un programa en general, tiene que tener un contenido, fechas, alcance, quiénes participan, ¿sí? Tiene que tener un marco. Lo mismo mecanismo de procedimiento, y en general acá en mecanismo de procedimiento
sí se pide específicamente cuál es esa estructura o ese contenido. Por ejemplo, si yo estoy con un comité de inclusión, un comité de ética, un comité de sostenibilidad, el que le da marco a ese comité es un reglamento. Esa es la buena práctica, establecer un reglamento de cómo funciona ese comité. Si estoy, por ejemplo, en un mecanismo en temas de sindicato, o sea, ahí también tiene que haber un tema de, puede haber, no sé, un reglamento interno donde define los compromisos y después todas las actas de sesión y el convenio que se firmó anual. Entonces, en función de cada uno de los mecanismos o procedimientos, sí va a haber una estructura, marco, que lo tiene que, o sea, un documento que da marco a ese mecanismo. Ahora, programas de formación y programas generales, en general es un documento donde se presenta el programa, en general tiene el alcance, los temas, quienes participan, algunas fechas, ¿sí? Ahora, una vez que tengo la parte de presión y suficiencia, lo otro que se evalúa, ok, yo puedo generar un montón de acciones y un montón de buenos mecanismos, pero lo que hay que ver es si están alineados a la estrategia del negocio. Y acá es súper importante que desarrollen bien el enfoque de gestión, que ahora vamos a ver bien cómo funciona ese campo, porque también hubo algunos diferencias en cómo usar ese campo, y es súper importante, es clave ese campo, porque es como, ese campo debe responder al indicador, y este año es obligatorio. Entonces, si yo te digo, ¿contás con esto? Vos vas a ponerle sí, y me vas a explicar, ¿no?, cómo contás con eso. Ya las evidencias complementan ese enfoque de gestión. Entonces, acá es importante que lo que estamos gestionando esté integrado a la estrategia del negocio. Y ya una vez que tengo la parte marco, lo que pide el distintivo es, a ver, mostrame que lo implementaste este año y que tuvo un impacto. Entonces, para eso es importante presentar las evidencias de acciones y resultados del periodo evaluado y contar con indicadores de gestión de ese año que puedan mostrarme que hubo un impacto, ¿no? O sea, sea objetivos formales, métricas, indicadores, que hubo un impacto en el tema. Acá yo lo que recomiendo, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, es, a ver, no tenemos que tener en cada indicador un indicador específico, ¿no? A ver, hay temas que son generales. Por ejemplo, en temas de ética, podemos tener un dashboard con temas de cuántos casos, cómo se gestionaron, cuáles son los temas relevantes, cuántas capacitaciones hubo. O sea, podemos armar un pequeño dashboard por tema que nos puedan marcar qué indicadores y presentamos ese dashboard, ¿no? Ahora, en temas de evidencias, como les decía, es súper importante que entiendan esta estructura, porque es la buena práctica. Es decir, si yo te pido una política, me tenés que poder presentar la política pública. En algunos casos se puede pedir certificaciones o acciones de sensibilización específicas. Una matriz de riesgos, vos cuando haces un proceso de riesgos, tenés que dar la matriz de riesgos con los temas específicos, y acá es importante, si hablamos de derechos humanos implica varios temas, no habla solo un tema de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Habla de temas sobre salud y seguridad en el trabajo, tema de no discriminación, en tema de trabajo justo, en temas a veces de conciliación, etc. Y obviamente si yo hago toda una matriz de riesgos, identifico esos riesgos, tiene que tener un plan de acción o mitigación para trabajar esos riesgos, ¿no? Eso es una buena práctica. Luego después el proceso de auditoría, tengo el procedimiento de auditoría marco, obviamente un procedimiento de auditoría marco tiene contenido, alcance, cómo va a ser ese procedimiento, y ya después la parte de implementación, los informes de auditoría que hayas hecho en el año. ¿Y para qué hago las auditorías? ¿Para tener un resultado guardado en un cajón? No. En función de esos resultados yo determino planes de acción o mitigación para reducir, ¿no?, esos riesgos. Entonces, un poco la matriz de riesgos y el proceso de auditoría van de la mano, y acá encontramos que en el distintivo hay temas de matriz de riesgos y proceso de auditoría en temas de ética, derechos humanos, gestión de proveedores. Y ya después, si vamos más allá de lo estratégico, vamos más a la parte de acciones y mecanismos, y tengo el programa de formación, el programa de proyectos e iniciativas, que siempre va a tener el programa de formación marco, y acá es importante el contenido, ¿no? O sea, que haya un contenido, que haya los temas, quiénes participan, cuál es el objetivo de ese programa, etcétera, y ya después la parte obviamente operativa de los reportes de acciones que hayas hecho en el año, y los objetivos o métricas, indicadores asociados, ¿no? Y ya hay mecanismos y procesos formales, que este es el más específico, como les decía, porque generalmente la evidencia marco es específica de cada mecanismo, y la idea es poder llevarlos a que ustedes implementen una buena práctica, y sí ya toda la parte de evidencias de ejecución e indicadores específicos. Entonces, entendiendo esto, el proceso debería ser claro. Bueno, ahora sí,
vamos a hacer una ronda de preguntas, ahora sí pueden habilitar sus micrófonos y preguntar si tienen alguna consulta en particular en este tema de la estructura, en el tema de por cada tipo de cumplimiento que viene a subir, y los criterios de evaluación. Ine, tenemos 2 preguntas en el chat, Sí. entonces podemos empezar respondiendo la pregunta de Cindy y luego la pregunta de Lisette. A ver, voy a leer, ¿sí? Bueno, el tema del reporte del informe de sostenibilidad. Acá 2 cosas que después lo vamos a revisar en profundidad en lo siguiente. Acá hay una confusión, porque primero hay un indicador que pide el informe de sostenibilidad. Ya, perfecto. Si estamos hablando del indicador que pide el informe de sostenibilidad como tal, uno puede presentar 2019, 2018, porque el mismo indicador lo dice, ¿no? Tiene que tener hasta 2 años de vigencia. Ya, eso se responde. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que presentar, ¿no? Información del 2020 y usamos el informe de sostenibilidad del 2020. Podemos presentar el borrador, ¿sí? Es decir, no me tienen que presentar el informe de sostenibilidad final. Si ustedes quieren usar el informe de sostenibilidad porque ahí tienen indicadores que quieren utilizar para responder la parte de indicadores, objetivos, métricas, sí podrían usar el informe de sostenibilidad borrador y presentarlo y decirme, no, en la página tal encontrás el indicador tal. Lo que no se puede hacer, que muchas empresas lo han hecho, y obviamente no se ha considerado la parte de periodicidad e impacto, es presentarme en el 2020 el informe del 2019, ¿sí? Para presentarme indicadores del 2020. Eso no es correcto. Podrían presentarme el informe del 2019 si me quieren dar detalle de algún tipo de práctica, pero me lo tienen que complementar con indicadores del 2020, porque lo que se evalúa es el 2020. No sé si Cindy responde a tu primera pregunta. Hola, buenos días Inés, muchas gracias. Mira, sí, efectivamente se entiende que no se puede presentar evidencias del informe de sostenibilidad del año previo. Lo que sucedía en años anteriores, hace 2 años me parece, es que el cronograma del distintivo encajaba de cierta forma con la publicación del informe de sostenibilidad. Entonces, para algunas empresas, al hacer el esfuerzo de elaborar el informe de sostenibilidad, de justo el periodo que cerraba, y luego pasar por un proceso de auditoría, nos ayudaba o nos facilitaba un poco la labor para luego presentar las evidencias del distintivo, porque al responder al distintivo con información del año que corresponde ya auditado, le da mucho más peso, ¿no? Validez, y de alguna manera hace sinergia con los 2 ejercicios, ¿no? Elaborar el informe y luego también consolidar información para el distintivo. No sé cómo de esta, tal vez se podría hacer alguna modificación o cómo ves el tema, ¿no? Lo que está pasando un poco ahora veo es que el cronograma ha corrido un poco, entonces Sí, por ha eso corrido un poco, hemos corrido hasta ya el no se 11 puede de hacer. marzo. Por eso digo, para ir para esa fecha o lo tenés casi público, o sea, generalmente un proceso de reporting en un escenario ideal, ya en marzo lo tenés para publicarlo en abril, en un escenario ideal. No estoy hablando del escenario de este año y otras complicaciones. Generalmente, si vos haces un proceso de reporting para marzo, para mediados de marzo, ya debería estar en la fase de diseño por publicar en abril. Como les digo, la idea es que si no lo tienen, como vos decís, en la parte cerrada, ¿no? O sea, publicada, se podría presentar el borrador. De acuerdo, vamos a tener en cuenta lo que nos estás indicando, ¿no? Presentaríamos algún borrador, nos ayudaríamos de algún borrador, aunque lo óptimo sería ya tenerlo cerrado para tenerlo Sí, auditado, ¿no? Uh-huh. claro, sí, pasa que generalmente o sea, el informe de sostenibilidad como tal, si sabemos, al final no hay una certificación final, al final es un proceso que la empresa reporta y comunica. Seguramente me lo decís por un parte más como de contenido o estructura, pero al final el distintivo lo que busca es ver si vos tenés indicadores y cómo lo medís, ¿se entiende? No voy a estar evaluándote si tu informe de sostenibilidad cumple, obviamente el que me presentás como, no el reporte de sostenibilidad como indicador, sino el que me presentás para responder varios indicadores. Yo no voy a evaluar si cumple exactamente con la estructura del, no sé, si estás usando la metodología del GRI, etc. A mí lo que me importa es, si yo te pido indicadores de la parte de ética, yo poder visualizar cómo lo mediste ese año en 2020. ¿Se entiende? Sí,
además me parece válido lo de hacer referencia a lo reportado el año anterior y poner lo del borrador del, por ejemplo, podemos hacer referencia al resultado del 2019 y poner esto es el borrador para el 2020, ¿no? Sí. Claro, nosotros lo que queremos ver es que hay una continuidad y que uno está midiendo y continuando. O sea, el tema es que yo necesito verlo 2020, no se entiende. Entonces, para mí no hay problema si ponen el informe del 2019 como algo como, no sé, la parte más, no sé, de como reporte, ¿no? De acciones, ¿no? Y su seguimiento, y complementámelo con los indicadores que estás levantando de este 2020. Sí, sí, mira, la verdad es que para muchas empresas peruanas también se nos junta con la memoria anual, Sí, porque entonces está con cotizan en la... bolsa naturalmente, entonces hay dos procesos de reporte, dos publicaciones en simultáneo, y a veces es complicado poder sacar el informe de sostenibilidad en marzo o abril, porque también tenemos la obligación de sacar la memoria anual. Tal vez para próximas ediciones lo ideal sería tal vez encajarlo para que la mayoría pueda hacer sinergia con el ejercicio del informe de sostenibilidad y la postulación al distintivo, ¿no? Tal vez correrlo un mes más para que la mayoría Lo pueda tomo tener el informe como publicado, consideración. ¿no? Es un tema que sí se ha evaluado internamente y siempre por temas de agenda en general, porque no es que solo vemos el distintivo, generalmente el distintivo también lo vemos en agenda macro de otras acciones de sostenibilidad y otros temas de Perú 2021 también en general. Y en general, este tema del que el reporte de sostenibilidad encaje es algo que estamos dándole vuelta. Perfecto que nos dé ese feedback y podamos revisarlo internamente como para darles también a ustedes un plus y que no sea un doble trabajo. Pero bueno, para esta edición lo que sí les digo que es correcto, que suban el borrador, por lo menos. Perfecto, ¿Sí? gracias Inés. Sí, sí sería importante. Yo creo que para la mayor parte de las áreas de sostenibilidad, ambos ejercicios, distintivo e informe, recaen sobre las mismas personas, ¿no? Entonces yo creo que ayudaría bastante. Pero gracias por Perfecto. tenerlo en cuenta. Con esto No, queda perfecto resuelta el mi duda. feedback también. Muchas gracias Ujú. por tu feedback. Gracias. Después tengo de Lisette Otoya, tengo, el enfoque de gestión puede redactarse sobre un tema material y aterrizando en ese mismo texto todos de alguna manera, todos sus indicadores correspondientes, esto para no estar redactando. Sí, a ver, el enfoque de gestión, lo que queremos es ver cómo ustedes gestionan ese tema, ¿sí? Es como responder a lo que te estoy preguntando, ¿no? Si vos contás con una política, te pregunto, si te contás con una política de sostenibilidad en los objetivos ASG, me cuentes un poco, ¿no? Sí, te contamos con una estrategia de sostenibilidad que incluye estos temas estratégicos para el negocio y se generan estas acciones. Y sobre el mismo enfoque de gestión, ustedes podrían incluir, como vos decís, todos los subtemas de ese tema, ¿sí? La idea es que la persona que evalúe lo lea y diga, ok, si es estratégico para la organización y entienda cómo lo gestiona. Ya la parte de evidencias complementan este enfoque, pero sí se puede redactar sobre un tema material, no hay problema. No sé si Lisette o tú ya te respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Inés. Súper claro. Perfecto. ¿Alguna consulta adicional? También pueden escribirla por el chat, y la leo y la comparto. Creo que seguimos. Ya, perfecto. Bueno. Como les decía, lo que vamos a ver ahora es la parte de carga de evidencias y proceso de evaluación, que ya la conocen, pero para revisar algunas especificaciones importantes. El enfoque de gestión este año es de manera obligatoria. Y como estuvimos revisando, debemos explicar cómo la empresa gestiona ese indicador o ese tema material y cómo lo integra a la estrategia del negocio. Y una vez que uno explica, o sea, responde al indicador a través del enfoque de gestión, tenemos que adjuntar las evidencias que den respaldo, ¿sí? Y acá la idea es subir las evidencias según el tipo de cumplimiento, ¿no? Lo que se especifica, o sea, por tipo de cumplimiento o indicador. Se pueden subir hasta 3 documentos por evidencia, eso ya es igual que el año pasado. Importante que si el indicador está dentro de de un documento general, indicar a través de referencia dónde lo encuentro. Y importante, ¿no? O sea, al final nosotros podemos cargar uno
o hasta las 3 evidencias que se piden. Obviamente que si cargamos las 3 evidencias y están de manera correcta cumpliendo lo que se pide, tenemos el puntaje, el mayor puntaje o el puntaje total. Ahora, si yo solo, no sé, por ejemplo, recién este año estoy armando el programa, presento solo el programa, no presento las acciones e indicadores, igual eso se debe, o sea, aunque suba una evidencia, se toma un puntaje sobre ese programa marco. Acá lo importante, alineando a lo que venía hablando Cindy, el enfoque de gestión, si uno hace un proceso de reporting, también tiene el enfoque de gestión, ¿sí? Entonces, pueden alinearse a lo que hacen en el reporte o ponerlo desde el reporte, ese enfoque de gestión. Generalmente puede ser por tema o subtema. Especificaciones, lo mismo, tiene que ser la mayoría de los, o sea, por favor, todos los documentos que sean formato PDF para que no sea editable. Cada formato puede tener hasta 8 MB, es un tema de plataforma. Los 3 archivos por cada una de las evidencias, por ejemplo, no sé, puede ser que no tenga una política de sistema integrado de gestión, tengo 3, política ambiental, política de salud y sobre el trabajo, y el tema de política de calidad, subo los 3 respondiendo una evidencia. Por favor, no se aceptan archivos comprimidos. Esto es importantísimo, y lo recalco porque sí hubo varios temas el año pasado con algunas empresas en esto. Las acciones y resultados ejecutados deben ser del periodo evaluado. Esto es una regla. Igual ahora, con la parte de escenarios de COVID, vamos a ver que rompemos un poco esta regla, pero creo que lo tengan en la cabeza para que no haya problema. Y, de vuelta, obviamente entendemos que ciertas políticas y compromisos vienen a nivel corporativo, de afuera a veces, no hay problema de presentar esas políticas y compromisos, lo importante es que las acciones y resultados sean sí a nivel nacional. Confidencialidad de información, muchas veces encontramos cierta información que decimos, ok, es confidencial la información, entiendo en la matriz de riesgos, a veces entiendo en ciertas actas de reunión, de sesiones, de comités, perfecto, no hay problema. Entender que toda la información en realidad es confidencial, solo va a ser verificada por los consultores y auditores del proceso, y que obviamente ellos firman una declaración de confidencialidad de información también. Ahora, si por alguna razón de fuerza mayor, como esto, una matriz de riesgos o actas, no es, o sea, es información confidencial, uno no puede poner es confidencial o mandarme un correíto de alguien que dice es confidencial. Necesito presentar una declaración jurada de que esa información es confidencial, firmada por la Gerencia General. Y en relación a esto, podemos encontrar diferentes declaraciones juradas. A ver, como modelo, uno podría en una misma declaración jurada poner todas sus declaraciones, pero quiero hablar de los distintos escenarios en los que yo puedo presentar o sea, escribir dentro de mi declaración jurada que esto no corresponde. El primero es lo que habíamos visto en el caso no aplica, por modelo de negocio no corresponde, entonces va dentro de una declaración jurada. En ese caso puede ser, por ejemplo, si las contribuciones a campañas políticas, si ya por política general la empresa no lo hace, no corresponde ese indicador. A veces está la parte de gestión de impactos ambientales y sociales en la comunidad. Hay empresas que trabajan dentro, o sea, sus servicios y su operativa es hacia una empresa tercera, y está dentro de las instalaciones de esa empresa tercera, entonces no tiene un impacto directo, ¿no? Y una forma de gestionar esos impactos. Sí va a poder hacer toda la parte ya de impacto positivo en tema de desarrollo de comunidad y inversión social, pero en la parte de esa puede ser que no tenga una gestión directa, entonces obviamente no corresponde por modelo de negocio. A veces también temas de consumo responsable, etc. Hay otras declaraciones juradas que esto también lo hago, refuerzo el tema, porque hay 2 o 3 indicadores que piden una declaración jurada de que no se cuenta con multas, ni juicios, ni denuncias en el tema. Tienen que presentar esa declaración jurada, por favor. Hay unos, por ahí subían indicadores, ¿no? del tema, pero no. Por ejemplo, había uno de prácticas de adquisición donde pide igual, cuál es el mecanismo para asegurar el tema de igualdad de oportunidades de proveedores. Y obviamente mantener un tema de precio, de condición de pago, etc. Y la segunda evidencia era presentar una declaración jurada de que no cuento con ninguna denuncia o multa en el tema. Ahí tengo que presentar la declaración jurada que se está pidiendo. No es un indicador que me tienen que subir de ese mecanismo, ¿no? O sea, es esa declaración jurada que se pide. El otro es el que les acabo de explicar, la declaración jurada de información confidencial, y este año se agrega una nueva declaración jurada, que es una declaración jurada general, no que van a hacerlo por indicador, o sea, es un formato que nosotros le mandamos estándar, donde, bueno, ahora en los próximos pasos vamos a ver cómo se usa, pero la idea es que puedan presentar estas declaraciones juradas, y que, porque frente al escenario COVID ustedes no pudieron implementar el indicador, puedan presentar sí la declaración jurada como tal.
Y el proceso es el mismo, evaluamos la conformidad de evidencias, hacemos la auditoría documentaria, es una semana donde se elige una cantidad de empresas aleatorias y también una muestra de indicadores para hacer la auditoría, y la parte de proceso de debida diligencia, que obviamente para mantener una integridad del distintivo, se hace todo un due diligence de ciertos aspectos en temas de ética y otras evaluaciones de cumplimiento legal, que obviamente nos dan el respaldo que la empresa está entregando el distintivo a una empresa que cumple, ¿no? con lo que corresponde. A ver, porque después viene la parte de concienciación COVID, creo que tengo unas preguntas, si no avanzo. A ver. Bueno, ahora vamos a ver la parte de COVID, que es lo que vamos a ver ahora, y tengo una consulta de Carla, no me queda claro la declaración jurada de proveedores. Ya, hay 2 o 3 indicadores que en la parte práctica, ya en la parte de indicadores lo vemos, en los que se pide una declaración jurada, es decir, te dice, de vuelta, contás con un procedimiento o mecanismo, ¿no? En temas de igualdad de oportunidades, entonces vos presentás el mecanismo, pero después te pide por evidencias. Declarame que no contás con ninguna denuncia, ningún juicio o ningún, ¿cómo se dice? Multa en relación al tema de proveedores. O sea, no es que estoy en un juicio con proveedores o tengo multas porque no cumplí con mis proveedores. ¿Sí? Tengo que presentar una declaración jurada diciendo, no. Ahora, si tiene algún caso particular en este tema, también evidenciar que, no sé, si lo tienen y si dio alguna respuesta o cómo fue el proceso. Pero sí es importante saber nosotros si están en alguna falta en ese tema específico, ¿no? No sé si Carla responde a tu pregunta. Sí, ya, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora sí las consideraciones COVID, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos un análisis de todos los indicadores y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el impacto COVID en los distintos tipos de cumplimiento y los distintos indicadores para ver, hacer el análisis y ver cuál es el impacto real del COVID? Entonces, lo dividimos en 3, impacto bajo, impacto medio, impacto alto. Entendemos que en todos puede haber un impacto, pero también los clasificamos para ver cómo subsanar el tema. Entonces, primero tenemos los impactos bajos, que son los verdes, que generalmente son temas estratégicos, como una política o una matriz de riesgos. Frente al escenario COVID, de la situación COVID, a ver, yo ya la política seguramente la mayoría de las empresas la tienen implementada, ¿sí? Entonces, subo la misma política pública del año pasado. Ahora, si por alguna razón estaba creando una nueva política en un tema, o estaba cambiando la política, hay muchas empresas que por ahí están cambiando la política de sostenibilidad, o recién están creando su política, no sé, diversidad e inclusión, lo que debemos subir es el borrador de la política. Entendemos que está en aprobación, pero por lo menos evidenciar que está el borrador de la política. Obviamente no vamos a tener el 100% como una política implementada, pero tendremos un 80%, faltará la parte de alineamiento, ¿sí? O sea, porque obviamente no está aprobada y implementada 100%, pero sí tendremos puntaje y consideraremos el borrador de la política como evidencia válida. ¿Qué pasa en la matriz de riesgos? También la matriz de riesgos realmente es un análisis que se hace a nivel estratégico. Entonces, generalmente la vamos a tener implementada y vamos a presentar la matriz de riesgos y el plan de acción o mitigación. Ahora, si tenemos, justo este año estamos haciendo una matriz nueva de riesgos que reemplaza la antigua, o no teníamos una matriz de riesgos y la estamos haciendo 100% nueva, acá lo mismo. Podemos presentar el borrador y la matriz anterior, el borrador y revisión del plan anterior, o el borrador tanto de la matriz como el plan de mitigación y el plan de acción y mitigación, borrador. Lo mismo que arriba, o sea, obviamente se va con no el 100%, porque no está 100% implementado, pero sí se tomará su 80% porque la matriz falta todavía aprobarla e implementarla, pero está en estado borrador. El otro tema es el proceso o sea, la parte de mecanismos y procedimientos. Ahí creemos que el impacto es medio, ¿sí? Porque en general, lo que nos va a impactar más es en la parte de, por ahí de implementación como tal, pero como procedimiento marco en general tiene que estar implementado, lo podemos llevar adelante, ¿se entiende? Entonces,
tanto en el proceso de auditoría como en el procedimiento de mecanismos generales, tenemos estos 4 escenarios. Perfecto, lo implementé, o sea, no tuve problema, lo implementé en este año evaluado, que subo el procedimiento de auditoría, el informe de auditoría de este año y el plan de acción o mitigación. A veces puede ser que el informe de auditoría no me lo presenten de todo el año, porque por ahí me presenten también de meses operativos, está bien, no sé, enero, febrero. ¿Qué pasa si está implementado, ¿no? Del año, este año no lo pude implementar, pero está implementado en el año anterior. ¿Sí? Ok, entendemos que no lo pudiste implementar este año frente al escenario COVID, pero lo que vamos a evaluar es que obviamente, para darte un puntaje, es que lo vengas implementando. Entonces, revisamos cómo está implementado en el año anterior. Acá solo presentás la declaración jurada COVID, no tenés que subir ninguna evidencia. Lo que va a hacer la persona que evalúe los indicadores, el consultor, va a decir, ok, tiene una declaración jurada COVID, donde dice, esta declaración jurada COVID, que ahora vamos a ver el modelo, dice, obviamente este año no pude implementar este indicador. Entonces, revisa lo del año pasado, y si está correcto, o sea, está bien sus evidencias, toma la misma, toma un 100%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este año no lo pude implementar? Lo implementé el año pasado, pero no obtuve el 100% el año pasado porque tenía que subsanar, ya sea un tema de implementar o un tema de subsanar la evidencia, porque por ahí te pedí los indicadores y no me los subiste o no me los subiste de manera correcta. Entonces, presentás la declaración jurada COVID en la evidencia 1 y subsanás la evidencia que tenés que subsanar. ¿Sí? Si imagínate que no presentaste tus indicadores, puedes presentarlos realmente los indicadores del año pasado. O si, por ejemplo, en realidad me pedí indicadores, pero no tengo del año pasado, pero este año sí los iba a implementar, pero no los implementé, por lo menos no me presentás cómo hubieran sido esos indicadores este año, ¿no? Aunque no los mediste. ¿Se entiende? Entonces, tengo este escenario. No lo implementé, si no lo implementé, pero estaba bien en el pasado, de vuelta, el consultor mira, 100, 100. Ahora, si mira y hay algo que no estaba bien, que hay que subsanar, ustedes lo pueden subsanar este año. ¿Sí? Para que se tome el 100%. Y después, bueno, este es un caso de nueva empresa, que no es su caso, que les pasa lo mismo. O sea, si no lo implementaron este año, pero lo tienen el año anterior, van a subir las evidencias del año anterior. Ellos sí tienen que subirlo porque es la primera vez que participan. Acá lo mismo, mecanismos y procedimientos es el mismo escenario, ¿no? Lo único que se agrega en mecanismos y procedimientos es lo que yo les decía. ¿Qué pasa si, bueno, si está implementado en el año evaluado, perfecto, subo las evidencias, ¿no? El mecanismo de procedimiento, evidencia operativa y presentar medición de los periodos activos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si, este es nuevo, no lo implementé este año, no lo implementé el año pasado, pero es algo nuevo que hice, ¿sí? Por ejemplo, quería implementar este año, no sé, el comité de sostenibilidad, ¿no? Lo quería implementar, no lo tengo el año pasado, pero sí lo quería hacer, pero obviamente no voy a poder mostrar la parte de la implementación. Entonces, ¿qué voy a tener que subir? Sí voy a tener que subir la evidencia 1 de que el comité, tengo por lo menos el reglamento del comité, ¿no? O sea, de que se iba a implementar. Obviamente presento la declaración COVID en la parte operativa, y sí presento indicadores marco, aunque no se pudo medir. Es decir, yo tengo el reglamento de cómo debería funcionar el comité, tengo los indicadores que voy a llegar a medir. Obviamente lo que no presento es la medición de este año, ni las acciones que hice. ¿Se entiende? Obviamente esto no me va a dar un 100%, pero, porque va a impactar en la parte de periodicidad, pero si yo subo bien el mecanismo marco y presento los indicadores marcos que voy a evaluar, sí cumple con la parte de precisión, suficiencia, relevancia, sí cumple con la parte de impacto, el que no cumple es con periodicidad. ¿Se entiende? Ya el año que viene, obviamente, o sea, depende del escenario, tendrás procedimientos, sí vas a ver ya la implementación y ya los indicadores con números reales de ese año. ¿Sí? Y acá lo mismo, si está implementado, ¿no? O sea, está implementado el año anterior, pero este año no lo pude implementar, presento la declaración jurada COVID. Si tengo que subsanar algo, declaración jurada COVID y las mejoras por la evidencia que tengo que mejorar. Y eso. Nada. Ahora, después hicimos un análisis de qué temas dentro de mecanismos de procedimientos realmente afecta al COVID, ¿no? Hay temas que sí, o sea, al revés, o sea, deberían haber hecho buenas prácticas o haber reforzado, puesto ahí sus esfuerzos, ¿no? Después, en cada modelo de negocio, tema específico, se va a evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos todavía empresas hoteleras, pero si tuviera una empresa hotelera, y en esto cambia mucho más, pero en general,
por modelo de negocio, es importante que la parte de ética, integridad y buen gobierno corporativo haya sido operativo. La parte de gestión de clientes, obviamente, se tuvieron que reinventar, pero tenemos que seguir respondiendo de manera correcta a nuestros clientes. Toda la parte de desarrollo de capital humano, apostar a eso. Yo sé que puede haber cambiado no sé, la formación ya no es ahora presencial, ahora es virtual, o sea, sí hay un cambio, pero sí se tiene que mantener eso. Y toda la parte de consumo responsable también, o sea, es una tendencia que ha salido, se ha puesto en agenda en este escenario COVID. Ahora, tenemos otros que su impacto es medio. Por ejemplo, una estrategia de sostenibilidad, donde impacta puede ser en el plan y en el comité, ¿no? En la implementación del plan y el comité. En tema de derechos humanos, en la parte de capacitaciones de acoso laboral, ¿no? O sea, en la parte de adquisición y gestión de proveedores, toda la parte de capacitaciones en código de conducta, porque al final sigo yo transaccionando con mis proveedores, y eso, a ver, como mecanismo sigo teniendo que poder garantizar la igualdad de oportunidades, garantizarle condiciones correctas al proveedor, ¿no? Comunidades locales, lo mismo. No, seguramente por ahí los mecanismos no se pueden implementar frente al escenario, pero los mecanismos los tenemos que tener. Y la parte de coeficiencia y cambio climático, si son una empresa productiva, no debería haber afectado el escenario COVID, salvo las empresas de servicios, que lo entiendo, porque generalmente el mayor impacto ambiental lo hacen en las partes de instalaciones. Ya las personas, los colaboradores no están yendo a las instalaciones, y muchos proyectos seguramente habrán quedado en stand-by, porque obviamente ya no son estratégicos, ni a veces ni vale la pena implementarlos, porque esos recursos conviene estratégicamente llevarlo hacia otros proyectos, hacia otras líneas de acción, ¿no? Ahora, obviamente donde el impacto es más alto es en la parte de programas de formación y programas de acciones que se hagan en general. Y acá hacemos lo mismo, o sea, acá es donde vamos a tener mayor consideración, porque entendemos que pasamos de la parte presencial a la virtual, y obviamente hay ciertos temas que también vamos a ver que ahí no va a ir el esfuerzo, ¿no? Entonces, en tema de dinámica es igual que mecanismos y procedimientos, ¿no? Si lo tengo implementado en el año evaluado, presento el programa de formación, actas, resultados del periodo activo y presentar medición de los periodos activos. Ahora, si es un nuevo programa en el año evaluado, presento el programa que iba a implementar, obviamente no muestro que lo implementé, voy a ver los indicadores que hubiera medido, pero que bueno, no pude medir. Obviamente si este año no lo pude implementar, pero lo implementé en el año anterior, declaración COVID, vemos el año pasado, si hay que subsanar algo, escenario 4. Y lo mismo con programa, proyectos e iniciativas, la misma dinámica. Lo importante es que esté implementado en el año evaluado, presenten el programa marco, acta, resultados del periodo activo, o sea, un reporte de resultados, y presentar la medición de los periodos activos. ¿Dónde se encuentra el mayor impacto en el tema de COVID? O sea, acá sí impacta bastante, ¿no? O sea, en todo el tema de, ¿dónde sí hay un refuerzo frente al escenario? Es obviamente prácticas laborales y trabajo decente. Es un tema en agenda, toda la parte de conciliación, de vida personal profesional, toda la parte de bienestar de los colaboradores, hay un foco muy fuerte ahí. Y lo mismo la parte de consumo responsable, o sea, hay toda una tendencia hacia las prácticas de consumo más responsable, que tiene que ver mucho con la parte de salud, ¿no? O sea, de vuelta, ¿cuál es el tema de agenda este año, ¿no? El tema de el bienestar y la salud en general de todos, y del cliente, los colaboradores, etc. Entonces estos dos temas se ponen en agenda. Ahora, un impacto medio, desarrollo de capital humano, donde vemos de vuelta que puede afectar, es obviamente el programa de voluntariado, porque obviamente necesitamos ir físicamente a lugares, y toda la gestión ambiental del coeficiente de cambio climático, como decía, la parte productiva no debería haber afectado. Después puede haber casos particulares donde podemos revisarlo, pero en general, a donde le impacta toda la parte de gestión ambiental y por ahí haber implementado nuevas mejoras en la parte de un plan de coeficiencia, es en las empresas de servicios, ¿no? Porque ya no lo ven por ahí estratégico, porque bueno, están yendo a las instalaciones y ponen esfuerzos en otro lado. Ahora, donde sí va a afectar, obviamente, un programa de diversidad e inclusión, también depende mucho de la estrategia del negocio. Por ahí todavía no lo ponen en agenda, no lo venían viendo como prioritario, todavía no lo ponen en agenda. Nosotros al revés, lo ven como una oportunidad que reforzar la diversidad e inclusión lleva obviamente a equipos mucho más proactivos, más diversos, y en este escenario debería ser un tema en agenda. Ahora, obviamente toda la parte de proyectos con nuestros proveedores, proyectos en temas de producto o servicio, proyectos con nuestras comunidades y proyectos con actores en general de la sociedad,
deben haber quedado en stand-by, entonces los pongo en rojo porque ahí sí se va a tomar en consideración que obviamente me presentes la declaración jurada de que este año no se implementó. Ahora sí, ronda de preguntas. Creo que tengo una pregunta por el chat. Ya, ahora vamos a ver la parte, sí, la parte de la declaración jurada COVID. La declaración jurada COVID sí la debería firmar el gerente general. Es una sola, o sea, es un solo modelo y el mismo modelo lo usás para todos los indicadores que quieras decir que no implementaste. Por eso digo, no es a nivel indicador o tema material, ¿no? Es una sola declaración jurada COVID, que la vamos a ver ahora el modelo, firma el gerente y usan esa para todo lo que tengan que justificar, ¿no? O sea, ya sea no lo pudieron implementar, miro el año anterior, no lo implementé este año, pero tengo que subsanar, o es algo nuevo totalmente, te muestro que realmente lo quería implementar, pero no lo pude implementar, entonces en la parte de acciones y resultados voy a presentar la declaración jurada de que, bueno, no se pudo implementar. No sé si te responde, Valeria, tu consulta. Sí, gracias. ¿Alguna duda, consulta en tema de este escenario COVID? Igual de vuelta, está abierto, o sea, este año hemos abierto antes el proceso y hemos alargado el proceso para que se pueda trabajar en profundidad, y cualquier duda, consulta, está abierto el canal del distintivo por mail para ver casos particulares. ¿Dudas? Yo feliz, me escriben por ahí y se los respondo. Perfecto, Bueno. Inés, seguimos. Igual después hay una ronda final si quedan dudas. Bueno, vamos a ir a la plataforma, ¿no? Ustedes ya conocen, ya haber pasado el año pasado el proceso. Este año hemos hecho mejoras frente a los distintos problemas que hemos tenido el año pasado y poder ayudarlos en agilizar el proceso. Creo que tengo una consulta. No se preocupen, el nuevo formato de declaración jurada se lo vamos a mandar por mail con el video. Bueno, tenemos la parte de registro de ingreso a la plataforma. Imagino que si ya están en esta situación de la capacitación ya se registraron. Los que no se registraron, los invito a participar, bueno, a registrarse. Si tienen algún problema por un tema de el usuario del año pasado se fue, necesito crear uno nuevo, escriben por el distintivo y nosotros resolvemos los problemas. Bueno, vamos a ver un poco la navegación general. El tema ya sigue recuperación de evidencias y subida de evidencias y envío de cuestionario, y bueno, la parte de entrega de resultados. Antes de, perdón, bueno, si no, ya después en las recomendaciones generales vemos lo del Excel. Bueno, yo ya creé una empresa prueba. De vuelta, no voy a hacer registros de cero. Ustedes se registran. Cuando se registran, como ustedes son empresas que ya presentaron el año pasado, les va a decir enviar la postulación para esta edición. ¿Qué cambios hay en la plataforma? En tema perfil de la empresa, 2 temas les va a pedir, si ven acá, importante, el tema de la carga del logo de la empresa y el tema del registro del mail del representante. El logo de la empresa tienen que subirlo bajo estos criterios y, por favor, todos subirlo, porque este año, si ustedes no completan el logo, no les va a dejar enviar la evaluación. Este logo es después el que nosotros descargamos y utilizamos en comunicaciones, etcétera, ¿no? En todo el proceso. Ahora, después se agregó un nuevo mail, ¿no? Nosotros tenemos siempre, cuando ingresamos, tenemos varios roles, ¿no? El usuario administrador y el usuario colaborador. El usuario administrador, obviamente, es el que es responsable de todo el proceso y al que le llegan las comunicaciones, y obviamente cuando se cierra el proceso, la entrega de resultados. Ahora, el mail de representante es la persona, o sea, un gerente de área o una gerencia general que le llega el reporte de resultados, ¿no? O sea, al encargado del proceso le llega el Excel, que es mucho más complejo y más detallado, y el reporte general. Al mail del representante, que recomendamos que sea el gerente general, o a lo sumo un gerente de área,
le va a llegar el reporte de resultados, nada más. Entonces, importante sí llenar este dato. Si no se cuenta con estos dos datos, no va a dejar en la plataforma enviar la evaluación. Bueno. En cuestión de solapas, tenemos lo mismo, ¿no? En la parte de inicio, donde ustedes van a ver el progreso de evaluación a nivel total y a nivel eje, la parte de cronograma, la parte de biblioteca, donde si ustedes ya participaron en la edición anterior, van a tener todos los documentos de la edición anterior para ser utilizados en la nueva evaluación, la parte de evaluación, la parte de usuarios, si ustedes quieren crear nuevos usuarios que los de rol colaborador para que los ayuden en el proceso. Y este año, bueno, yo porque soy una empresa nueva no lo veo, pero ustedes, que son empresas que han participado en la edición anterior, van a encontrar el historial, la solapa historial. Y en la solapa historial se van a ir viendo todas las ediciones anteriores. Entonces uno puede entrar, va a ver obviamente los puntajes de esa edición, va a poder entrar a esa edición, ver qué enfoque de gestión ingresaron, qué evidencias, cómo se calificó, cuál fue el feedback, y ahí van a encontrar también el reporte Excel, ¿no? También con el detalle y el feedback, y el reporte de resultados. Y va a haber un tercer reporte que los va a ayudar a poder armar la nueva evaluación, que es el PDF que se les envía cuando ustedes terminan el proceso con todas las preguntas y respuestas que ustedes pusieron el año pasado. Entonces ustedes pueden descargar ese PDF y con ese PDF pueden empezar a trabajar la nueva evaluación. Bueno, acá lo mismo, tengo la parte de perfil de la empresa y mi perfil si quisiera cambiar la contraseña. Ahora, ¿cuál es la nueva funcionalidad que tiene el sistema? En general, ¿nosotros qué hacíamos? Subíamos todos los documentos por biblioteca, ¿sí? Y después íbamos a evaluación, y en cada una de las indicadores íbamos seleccionando ese documento y íbamos jalando. Entonces, si usamos biblioteca, voy a encontrar con los documentos por ahí, o sea, del año pasado. Acá puedo hacer una limpieza, si quiero eliminar, no sé, documentos de temas operativos, los puedo eliminar o no. Y si quiero agregar más, voy a ir para repasar una parte de subir documento. Acuérdense que se pueden subir hasta 21 documentos por carga, de un máximo de 8 megas cada uno. Elijo el tipo de cumplimiento, por ejemplo, yo voy a subir, bueno, yo voy a hacer como unos ejemplos de una empresa que es Iberdrola, que es española, que es de electricidad, y yo voy a subir sus políticas. ¿Sí? Entonces, bueno, selecciono, voy a evidencias, políticas, y bueno, subo la política de sostenibilidad, política ambiental, política de calidad, política de riesgos, código de, no lo voy a subir por otro lado, política contra corrupción, la de buen gobierno corporativo, la de derechos humanos, la de diversidad e inclusión. Abrir. Me carga todo, acá los reviso, ¿no? Que estén. Ok, veo que está todo bien, puedo quitar un archivo si quisiera y le doy subir. Listo, subí todas las políticas, perfecto. Y ahí voy subiendo, ¿no? Después vengo acá, doy y decido subir, no sé, programa de formación, ¿no? Me voy a subir, vamos a ver el caso específico de Iberdrola cómo es el programa de formación, pero bueno, voy a subir todo lo que es el programa de formación en temas de sostenibilidad. Abrir, ok, reviso, subo. Perfecto, listo, subió. Ahora, ¿cómo yo respondo a la evaluación? Yo voy a hacer un ejercicio con estrategia de sostenibilidad, este tema. Acuérdense, está dividido en los 4 ejes, cada uno de los ejes tiene los temas transversales, ¿no? Hay algunos que son específicos de cada eje, otros que son transversales, como les expliqué, por ejemplo, la gestión de proveedores. Entonces, ok, voy a estrategia organizacional y me posiciono en estrategia de sostenibilidad. Perfecto. ¿Qué me pide el indicador? Dice, la empresa cuenta con una política de sostenibilidad de carácter pública en la que se exprese claramente los compromisos de integrar aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno corporativo en la empresa. Entonces tengo los 3 tipos, o sea, acá puedo ver la alineación, ¿no? Si quiero trabajar, el están haciendo 2, si quiero trabajar con indicadores, y lo de C2. Perfecto.
Puedo ver cómo se evalúa, ¿no? Qué son los criterios que se van a evaluar, y si quiero un poquito más de detalle, puedo entrar acá. Lo importante es que en suficiencia generalmente te dice que tiene que contener esa estructura y contenido. En este caso debe contener la declaración de los compromisos ambientales, sociales, éticos y de buen gobierno corporativo, y especificar el alcance de la misma. Ya, eso debe tener una política de sostenibilidad. Bueno, enfoque de gestión, tengo que responder. Ya, vamos a ver de Iberdrola. ¿Qué tiene Iberdrola? Tiene lo que ellos llaman políticas corporativas, ¿no? Y dice que como que definen las directrices y pautas de la sociedad en general con todos los grupos de interés, ¿no? Y dentro de eso tienen como que lo dividen en 3 categorías: las políticas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, las políticas de riesgos y la política de desarrollo sostenible, ¿sí? Y dentro de la política de desarrollo sostenible, ellos tienen la política de desarrollo sostenible general y un montón de políticas asociadas a desarrollo sostenible. Y si lo ven, ellos están ya hablando de objetivos de desarrollo sostenible, entonces alinean, ¿no?, a los ODS sus políticas, y si ven, ok, tienen la alineación de los objetivos de desarrollo y tienen como sus líneas estratégicas, ¿no? El cambio climático y medio ambiente, la involucración de los accionistas, la diversidad de género, la estructura descentralizada y el cumplimiento. Esos son como sus temas estratégicos. Y van marcando, ¿no?, bajo sus temas estratégicos, a qué impacta, ¿no?, a los ODS en general y a otros temas. Entonces, si yo vengo acá a explicar, a responder este indicador y explicar cómo lo gestiono, obviamente Iberdrola va a poner: contamos con una política de sostenibilidad alineada a los ODS, donde no sé, con los siguientes temas estratégicos, no sé, 1, 2, 3, por ejemplo. La línea a la estrategia de la empresa a través de los siguientes temas, ¿no? Por ejemplo, los ODS, esto lo voy a borrar acá mejor. Sería la empresa a través de los siguientes temas, no sé, tema de cambio climático, ¿no? Entonces, ok, yo leo esto y dice, ok, tiene una política de sostenibilidad y encima estarían los ODS, y es estratégico porque incorpora estos temas en la estrategia del negocio. Perfecto. Lo respondo y adjunto, ¿no? Entonces vengo acá y esta es la nueva funcionalidad que agregamos. Antes tenías que adjuntar por cada evidencia. Ahora solo le das un clic a adjuntar y te va a aparecer 2 opciones. O sea, si vos tenés acá solo una evidencia te aparece 1, si te aparecen 3 te van a aparecer abajo los 3. Entonces uno selecciona, o sea, puede buscar acá, no sé, política de sostenibilidad, la marca. Si obviamente el documento cumple al total del indicador, no pongo ninguna referencia, sino le ingreso referencia y le doy cerrar. Entonces automáticamente me lo complementa. Ahora, si tengo, por ejemplo, un programa de formación, ¿sí? Le doy sí, tengo el programa de formación, les voy a mostrar el caso de Iberdrola. ¿Qué hace él? ¿Qué hace esta empresa? Ellos, como tienen la política ya alineada a los ODS, lo que hacen es, quieren difundir y sensibilizar a todos sus colaboradores en temas de consecución de los ODS, porque es hoy su agenda y lo que le está marcando la organización. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen un curso de formación sobre ODS de manera online, hacen una campaña denominada Los ODS y yo, hacen un montón de comunicación interna, ¿no? Noticias incluidas de cómo va la empresa en temas de ODS, diferentes campañas de responsabilidad social y de inversión social que vinculan lo que está haciendo la organización con los ODS, y el voluntario también lo alinea. Entonces es la forma de que los colaboradores se integren a la estrategia de sostenibilidad. Entonces pongo sí, entonces pongo, ¿no? La organización diversas acciones con el fin de involucrar al
etcétera. Transacciones. ¿No? Un poco explicando lo que hace la organización. Ok, sí. ¿Qué tres evidencias me pide acá? El programa de formación marco, las actas de sesión y reporte de resultados, y las métricas e indicadores. Entonces, antes tenías que darle adjuntar, adjuntar, adjuntar. Ahora solo le damos... Disculpen. Le damos solo un adjuntar, entonces me aparecen las tres evidencias. Yo ya lo había subido por biblioteca, entonces le pongo programa de formación, las actas de asistencia y los indicadores de gestión, por ejemplo. Como todos estos documentos cumplen con todos los requerimientos, no le pongo ninguna referencia y le doy cerrar. Entonces, nada, respondí la parte de formación, ¿no? Ahora, la empresa cuenta con análisis de materialidad para identificar los impactos ACG más significativos de su desempeño. Y hace público los detalles de dicho análisis. Disculpen, es que está sonando. Entonces, el tercer punto hace referencia a la materialidad. Dice, la empresa cuenta con análisis de materialidad para identificar los impactos ACG más significativos de su desempeño y hace público los detalles de dicho análisis. ¿Qué hace la empresa? Vamos a ver las evidencias. Ya. Ellos tienen dentro de una política de relacionamiento de grupos de interés, donde explican cómo se relacionan con los grupos de interés, tienen dentro de esta política un modelo global de relación con los grupos de interés que explica cómo se debe relacionar, ¿no?, con los grupos de interés y hacer esta materialidad, ¿no? Entonces, en la página 3, ¿no?, en el punto 5 dice modelo global de relación con los grupos de interés, ¿no? Y acá habla un poco de que se alinea el tema de la accountability a 1000, cuál es el modelo, ¿no? O sea, sirve como guía para llevar la segmentación de los grupos de interés, los subgrupos, los temas materiales, cómo priorizamos. Entonces, explica, ¿no?, la parte de cómo armar esa materialidad. Y ya en el reporte de sostenibilidad presenta la materialidad. Entonces, le pongo sí, explico, ¿no?, un poco lo que me está indicando. Un modelo basado en dos estándares que da cumplimiento a la política, ¿no? Voy a poner así, ¿no? Un modelo basado entre otros en estándares internacionales que da cumplimiento a la política de relacionamiento con los... Puedo poner más, ¿no? Explicar un poco cómo se caracteriza ese... Ok, ahora tengo que dar respaldo a ese modelo. Entonces, ¿cómo lo hago? El documento del proceso de materialidad. Ok, obviamente no lo subí. Digo, uy, no lo subí a la biblioteca. ¿Qué hago? Esta es la nueva funcionalidad que agregamos. Le damos la opción subir documento. Voy a la parte de materialidad y subo la política de relacionamiento con grupo de interés, abrir. ¿Ves? Automáticamente me la cargó sin tener que ir a biblioteca, me la marcó, y obviamente como no responde todo el documento al indicador, sino que la referencia está en el punto 5, pongo página 3.5, ¿sí? Ahora tengo que subir la matriz de materialidad pública, doy subir documento, subo el reporte de sostenibilidad, no les da referencia, porque generalmente los reportes son pesados, y acá también pongo, no sé, página 7, ¿no? Y le doy cerrar, ya, automáticamente. La nueva novedad, que si bien acá dice la información se guardó correctamente, no hay que darle guardar, se guarda de manera automática, no tenemos que preocuparnos que si le dimos guardar, no le dimos guardar. La plataforma de manera automática guarda los documentos.
Vamos al punto 4. La empresa cuenta con un plan de sostenibilidad donde se incorporen los objetivos ACG a largo plazo alineados a la estrategia del negocio, se identifiquen los lineamientos de acción y se integren los indicadores para realizar el seguimiento y desempeño de los compromisos comprendidos. Obviamente que si hay un plan de sostenibilidad si es afirmativo, tenemos que mostrar el reporte de seguimiento de ese plan y la revisión anual. Entonces, voy a revisarles el caso de Iberdrola. Tiene el plan de sostenibilidad. Cuando hablamos de un plan de sostenibilidad, igual acá no está en detalle porque es un documento interno y nada, esto lo fui sacando de lo que pude o sea, de manera pública que tiene Iberdrola, pero ellos dentro de su modelo de desarrollo sostenible tienen este plan. Este plan se llama Energía Responsable para las Personas, por eso el tema de medio ambiente y cambio climático para ellos es un tema estratégico. Y lo mismo la parte de, no toda la parte humana, o sea, porque ellos tienen como pilar energía responsable para las personas. Entonces, si ven, ellos como sus líneas estratégicas son cuidamos el planeta y contribuimos al bienestar y el progreso de las sociedades. Y ya ellos dentro de esas líneas de acción, o sea, dentro de esos pilares tienen sus líneas de acción, ¿no? Lucha contra el cambio climático y protección de la biodiversidad, contribución del bienestar de nuestras comunidades, desarrollo económico sostenible, innovación, digitalización y calidad para nuestros clientes, buen gobierno y transparencia con nuestros grupos de interés, promoción de prácticas socialmente responsables en la cadena de suministro, y seguridad laboral y desarrollo de las personas. Dentro de esos pilares tiene estas líneas de acción y obviamente ellos van a tener, que ahora lo vamos a ver en su reporte de seguimiento, por cada uno de los pilares tiene ciertos indicadores de seguimiento. Y obviamente dentro del plan va a tener responsables, etc. Así se forma un plan que está alineado a la política de sostenibilidad. Y ellos, aparte del reporte de sostenibilidad, tienen este balance, que se llama balance de sostenibilidad, que en realidad es como un brochure pequeño en cómo están en ese avance del plan, ¿no? Entonces ellos un poco acá presentan, ¿no? O sea, resumen esas líneas de acción en competitividad, creación de valor, ¿no? Dimensión social y seguridad de suministro, y tienen en el medio el medio ambiente, porque para ellos es como estratégico. Y si ven, ellos como que eligen ciertos indicadores, ¿no? Desempeño económico, desempeño social y desempeño ambiental, y obviamente objetivos que tienen. Importante que los planes tengan objetivos a largo y mediano plazo, y ya después sus indicadores específicos por año, ¿no? Entonces, acá un poco hablan del progreso que tienen en temas de emisiones de GI, ellos tienen full la parte ambiental, ¿no? Como base. Toda la parte de biodiversidad, ¿no? Como van en temas de adaptación y mitigación. Toda la parte de uso de agua, ¿no? El progreso, ¿no? Ellos tienen en los próximos años, ellos tienen como objetivo general en su plan el 50% en los próximos años, ¿no? Y hablan de un progreso del 100%, ¿no? Y lo mismo en tema de eficiencia energética. Y bueno, también tienen un tema estratégico de movilidad sostenible. Y ya también desempeño social, ¿no? Tienen sus 3 pilares, y en cada uno de los pilares tienen un objetivo a largo plazo y su progreso anual. Eso como un modelo de plan plan de sostenibilidad. Entonces, acá uno explicaría, ¿no? O sea, no sé, contamos con un plan que se llama, creo que era energía renovable para la sociedad, no me acuerdo cómo se llamaba. Sociedad cuenta con objetivos a 5 años bajo los siguientes pilares, ¿no? Y ahí podemos numerar 1, 2, 3, 4, 5. Explicamos, ¿no? Ok, me estás explicando que contás con un plan, que tienes objetivos a 5 años, no sé, tenemos, realizamos seguimiento anual que se vuelca en un reporte resumen que se presenta en el comité de gerencia. Perfecto. Entonces ahora tengo que presentar las evidencias que respalden, ¿no? Ese enfoque de gestión. Entonces, vamos a juntar, obviamente no tengo el plan porque no lo subí desde biblioteca, entonces digo que lo subo acá de manera directa. Entonces voy a evidencias, plan de sostenibilidad, subo el plan de sostenibilidad, y voy a subir
este resultado de sostenibilidad anual, ¿no? Que es lo que pide, actas de decisión, reunión o reporte de desempeño con máximo órgano, ¿no? Entonces, este reporte lo presentan a la gerencia general. No pongo referencia porque cumple el total del documento y le doy cerrar. Perfecto. Ahora, el otro es, la empresa cuenta con un sistema de incentivos estableciendo metas por gerencia y incorporando los objetivos ACG en el desarrollo y promoción de los colaboradores. Generalmente si vos tenés un plan bien armado, o sea, tenés una estrategia que se vuelca en este plan, y desde este plan, obviamente tengo objetivos a largo y mediano plazo, puedo alinear, ¿no?, el tema del desarrollo y promoción de cada una de las áreas a esos objetivos, ¿no? Cómo contribuyen a cada uno de los objetivos. Si estamos hablando de un tema por ahí de cambio climático y tema medioambiental, va a haber ciertas áreas involucradas, o en algunas acciones todos, ¿no? Eso hay que revisar y ver cómo lo hacemos en cadena para que llegue a los colaboradores. Pero en este caso voy a poner no lo tiene la empresa, ¿no? Para que vean que cuando no hay que subir ninguna evidencia. El otro indicador que pide es un comité, o sea, un comité formal de sostenibilidad. Un comité formal de sostenibilidad, de vuelta, que es un mecanismo de procedimiento, entonces va a tener ciertas evidencias específicas. Le voy a poner sí, cuenta con un comité formal de sostenibilidad. Si vemos, ellos tienen una comisión que se llama Comisión de Desarrollo Sostenible. Es una comisión que está dentro de las comisiones generales de la empresa, ¿no? Y está formado, ¿no?, por distintos perfiles de la empresa, ¿no?, distintas áreas, para que esto sea transversal. Y vaya un poco de la mano también de después solicitarle, o sea, incorporar los objetivos estratégicos a los objetivos de cada uno de los colaboradores o del área, ¿no? Y ellos tienen una memoria, ¿no?, anual de toda la parte de consejos y comisiones. Entonces, si yo voy a las evidencias, ¿qué me pide un comité? Obviamente me va a pedir un reglamento del comité, entonces ellos tienen un reglamento del comité, donde obviamente tienen las competencias, la composición, la formación, el funcionamiento, etcétera, de ese comité. Y después tengo la parte de, ok, ellos obviamente no me van a presentar las actas de seguimiento, porque para ellos es confidencial, pero sí me tienen este reporte de resultados, que si yo voy a la página 7, Comisión de Desarrollo Sostenible, voy a tener obviamente los resultados del año, la composición de existencia de este año, los temas claves que se tocaban, las comparecencias, ¿no? O sea, como resultado. Entonces, si yo voy al distintivo, ¿no?, acá uno ya puede explicar, ¿no? O sea, contamos con desarrollo sostenible que, no sé, sesionan anualmente, mensualmente, etcétera, formados por las áreas de la organización para que el tema sea transversal e involucrar los enlaces. Ya. Entonces ya en la parte de evidencias, ¿qué me pide? Generalmente los mecanismos de procedimiento, les digo, como les decía en la parte teórica, les va a pedir evidencias muy específicas. En este caso un reglamento, lo voy a subir. Evidencia, comité de sostenibilidad, ok, un reglamento del comité. Acá me pide actualización o un reporte de seguimiento. Acá podría presentar también una declaración jurada de confidencialidad si fuera el caso, si no el reporte de seguimiento. Y dentro de este reporte de seguimiento, aparte tengo ciertas métricas, ¿no? Aparte de decirme los temas, etcétera. ¿Dónde está el reporte? ¿Cómo? Reporte. Ahí está, reporte de seguimiento. Ya, y voy a subir el mismo, ¿no?, para la parte de objetivos, métricas e indicadores.
Y obviamente tengo que poner la referencia, porque era un reporte de seguimiento general de las comisiones. Entonces, hoja, no sé, 7, hoja 7, ¿no? Entonces cerramos. Y el último indicador que se pide es si la empresa genera, el 7, si la empresa genera un reporte o memoria de sostenibilidad, como les decía, con una periodicidad de 2 años o menos. Entonces podríamos presentar el 2019 y el 2018, y si se realizan acciones de comunicación y sensibilización con los grupos de interés. Entonces puedo poner sí, puedo explicar acá, ¿no? Si genera un reporte de sostenibilidad, bueno, ok, para avanzar. Le doy a adjuntar, ya habíamos subido el reporte de sostenibilidad, entonces lo puedo buscar. Ok, no hice acciones este año de comunicación y sensibilización, entonces, como les decía, no tengo que subir las dos, puedo subir una, obviamente el puntaje va a ser menor, pero puedo subir una. Y en el último es si la empresa cuenta con una política de sistema integrado de gestión de carácter pública en el que se establecen los principios de actuación y compromisos de cumplimiento en relación a los estándares de calidad, salud y seguridad del trabajo. Sí, cuento, uno puede explicar, no cuento con un sistema de gestión certificado bajo, no sé, el 1, bueno, ahí van poniendo, ¿no? Adjuntar. Como les decía, por ejemplo, yo no tengo una política de sistema integrado de gestión de publicidad. Iberora no tiene una integrada, tiene una por una. Entonces, como yo les decía, podemos subir, ¿no? Hasta 3 evidencias. Entonces puedo subir la política de calidad, la política ambiental y la política de seguridad del trabajo. Si quiero subir una cuarta, miren lo que me pasa. Me pide, ¿no? Alcanzaste el número de máximo de documentos permitidos, no podés subir. Ya, perfecto. En este caso, la política de calidad es el total. En el caso de Iberdrola, ellos tienen dentro de la política de riesgos, la política de seguridad en el trabajo. Entonces, acá sí tengo que marcar y poner una referencia, ¿no? No sé. Página 20, ¿no? Y bueno, también puedo subir las certificaciones. Le doy cerrar, ¿no? Si ven, de una manera automática se subió todas las políticas. Para que un indicador se tome el que está cargado, porque si ven acá, a medida que vamos subiendo, se va cambiando de rojo a azul, si contestamos todas, pero no subimos todas las evidencias, o verde, si contestamos todas y subimos todas las evidencias, es verde, si no es azul, es que contestaste todas, pero en algún indicador no ha subido todas las evidencias. Que para que se tome válido acá, que sume, tiene que estar tanto completo el enfoque de gestión como sus evidencias. Si alguno de los dos falta, no lo contabiliza la plataforma. Y ustedes acá, en la parte de inicio, van a ir pudiendo ver el avance, ¿no? Entonces yo voy 8 de 114, que es el 100%, y acá me va, obviamente, por cada uno de los ejes, sumarizando cuánto me falta. Acá voy de 8 de 114. Ahora, eso es un poco un ejercicio de distintos casos que podemos encontrar en la plataforma y cómo responder a los distintos indicadores. Si es un programa de formación, si es una política, si son mecanismos o procesos específicos. Ahora, este año, para mostrarles un poco la parte del caso de declaración jurada. Generalmente les vamos a mandar este modelo de declaración jurada, ¿no? Donde la recomendación, después ustedes si quieren lo pueden hacer uno por uno, pero la recomendación es que hagan una sola declaración jurada y por cada indicador que quieran declarar algo, pongan, no sé, declaración 1, declaración 2, declaración 3, etc. Después tenemos el modelo de COVID, que es una sola. Si se dan cuenta, uno pone el nombre completo, razón social, número de DNI, y dice que por razones externas a la empresa frente al escenario COVID, no se pudo implementar el indicador en referencia. Listo. O sea, es una misma declaración que se usa para todos. Los que queramos justificar en declaración COVID. Ya obviamente en los otros casos de declaración jurada, que son más específicos, sí tenemos que ir uno por uno declarando. Entonces, para darles unos ejemplos, por ejemplo, si tenemos un tema de modelo de negocio, por ejemplo, vamos poniendo, ¿no? Lo mismo, nombre completo, razón social, número de RUC, número de DNI, y vamos poniendo, ¿no? Punto 1, ética e integridad. Contribución a campañas políticas. La empresa no realiza contribuciones a campañas políticas. Declaración 2, comunidades locales, impacto ambiental y social. La empresa por modelo de negocio realiza servicios en las instalaciones de empresas de terceras, por lo que no está en su alcance gestionar los impactos en referencia. Y ahí van sumando, 3, 4, ¿sí?
Por ejemplo, si estoy declarando un tema de información de confidencialidad, imagínense que están en el tema de derechos humanos, en la parte de matriz de riesgos, y se dice, por tema de confidencialidad no se puede entregar la información requerida, pero declaro que realizamos una gestión integral de los riesgos, incluyendo temas en materia de derechos humanos. Se subsana la evidencia. Y después tengo el último caso, que es requerido por el indicador, que es el caso que vimos de proveedores. Entonces, por ejemplo, tenés adquisición y gestión de proveedores, la parte de prácticas de adquisición, y dice, declaro que no se cuenta con ninguna denuncia, multa o investigación en el periodo evaluado por parte de proveedores, ¿no? Subsano la evidencia. Entonces, esos son los casos, ejemplos de declaración jurada. De vuelta, lo pueden hacer uno por uno o lo pueden hacer en una integrada. Ahora, sí, la declaración COVID es por separado, ¿no? Entonces tengo este año estos dos modelos. ¿Sí? Ahora, dudas, consultas. A ver, tengo en el chat creo que un par de preguntas. Ya, hay un tema acá de, hola, acuerdo a los escenarios mostrados por el COVID, si no se pudo llegar a implementar, pero sí teníamos plan o se encontraba en aprobación, ¿cómo se marcaría si no aplican la plataforma? Ya, vamos a hacer un escenario de COVID, de los 3 casos que vimos. Y ahora vemos la segunda pregunta. Por ejemplo, estoy en la evaluación, ¿no? Vamos a algo más operativo, ¿no? Tengo la parte de ética e integridad y, por ejemplo, la empresa cuenta con comités, consejos o responsables que se reúnan periódicamente para revisión cumplimiento de cuestiones relativas a la ética. Evidenciar las sesiones y temas tratados en el periodo evaluado. Entonces, ok, este año no lo puedo hacer, los comités de ética, por ejemplo, no los hice. Que debería, ¿no? Pero bueno, doy un ejemplo general. Entonces, le doy sí, ¿no? Si no lo pude hacer, pero lo hice el año pasado directamente, pongo acá declaración jurada COVID, o lo puedo explicar, ¿no? No lo pude hacer por esto, y subo en la evidencia 1, la parte de declaración COVID. Listo. Ya con eso subsano. La persona va a leer por qué no lo pudiste implementar, ¿no? O sea, acá pones, por ejemplo, no se pudo implementar por XXX. Entonces, solo subo en la parte de reglamento, ¿se entiende? El modelo de declaración jurada COVID. Lo que va a hacer la persona que evalúe va a ver que no se pudo implementar, veo el modelo de declaración jurada COVID y reviso lo del año pasado. ¿Sí? Si yo tuve un 100 el año pasado, voy a tener un 100. Ahora, ¿qué pasa si tengo que subsanar algo? Por ejemplo, ok, no lo implementé este año, lo implementé el año pasado, pero tuve un 80 porque no presenté los indicadores de mi comité de ética. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a ir a adjuntar, voy a poner el modelo de declaración jurada COVID al inicio, y digo, ¿qué tengo que subsanar? ¿El reglamento, el acta de sesión, o los objetivos y métricas indicadores? No, tengo que subsanar los objetivos, métricas, indicadores. Entonces, no sé, voy y subo, no sé, voy a poner estado de sostenibilidad, ¿no? Probablemente que están ahí. Para subsanar, ¿no?, los indicadores del año pasado, ya sea porque no los subí bien o no los tenía implementado y los quería implementar, subo indicadores posibles que voy a medir, ¿no? Entonces, subsano. Entonces, cierro, entonces la persona lo que va a hacer es, ok, este año no lo implementó, va a ir a lo del año pasado, va a ir a verlo del año pasado y va a decir, ok, mira, tuvo un 80, porque la parte de indicadores no la subió. Pero mira, me la está subsanando, va a revisar, si subsana, tiene 100, ahora si la subsanación no está correcta, tendrá 80. ¿Qué pasa en el tercer escenario, que es el que me están preguntando? No lo pude implementar este año, y no lo implementé el año pasado tampoco. Entonces, lo que voy a hacer es adjuntar, ¿sí?, el modelo de declaración jurada en la evidencia 1, después voy a elegir, por ejemplo, no sé, reglamento del comité,
¿no? Perdón. El reglamento de comité sí lo tengo en borrador o marco por implementar. La parte de acta, sesión, reporte, seguimiento, no lo implementé. Presento modelo de declaración COVID porque obviamente no lo implementé. Y acá voy a subir posibles indicadores, ¿no? Que hubiera implementado si hubiera tenido el comité, pero obviamente no me vas a dar el indicador con la data real de ese año. Entonces ahí subsanás la situación, ¿no? De vuelta. Si lo estuve por implementar o lo tengo en borrador, subo el borrador, ¿no? Para darme cuenta que en realidad está en la parte marco. Lo que no voy a tener es las actas o sesiones o reportes de seguimiento, y en la parte de resultados, si tengo el marco, debería haber definido KPIs. Me subís los KPIs, ya no me vas a presentar los indicadores de ese año, ¿sí? Y así se subsana la parte de que es nuevo totalmente y lo estaba por implementar. No, a ver, ¿quién era la persona? Jorge, no sé si te responde. Sí, gracias, Inés. Sí. Entonces, es como los escenarios que ustedes pueden presentar para responder a ese indicador. ¿Las declaraciones juradas puede firmarlo cualquier representante o apoderado de la empresa? Sí, en realidad la idea de la declaración jurada es que alguien con un peso en la empresa se haga cargo de los temas, porque si en algún momento en un due diligence o en algo salta algo, o sea, que vaya en contra de esa declaración, alguien con poder dentro de la empresa tiene que responder al mismo, ¿sí? Entonces, sí puede ser en realidad cualquier representante o apoderado de la empresa, pero una persona que tome decisiones y tome decisiones en altos cargos, ¿no? Que pueda responder si algo no fue así. Nada, eso. No sé si Lisette responde a tu pregunta. Inés, muy claro, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta en este tema de carga de evidencias, tema de declaración jurada COVID? Bueno, cualquier cosa de vuelta, ahora va a haber igual una vuelta final de preguntas. Algunas recomendaciones. A ver, las vuelvo a repetir. Les voy a dar unas recomendaciones finales generales y después les voy a dar unas recomendaciones específicas de algunos indicadores. De vuelta, este año el enfoque de gestión es obligatorio, entonces desarrollar el enfoque de gestión de manera clara y concisa, revisar y subir las evidencias que se solicitan para responder al indicador. O sea, yo estoy pidiendo un reglamento del comité, suban el reglamento del comité para que se cumpla tanto suficiencia como precisión, ¿no? Si no, si me van a subir otra evidencia, seguramente se le dé precisión, pero no suficiencia porque no tiene la estructura correspondiente. Las evidencias de las acciones y resultados deben ser del periodo evaluado, salvo el escenario de declaración jurada COVID, pero si yo ya estoy presentando información que está implementado y de este año, obviamente tiene que ser del periodo evaluado. Y, por favor, si es declaración jurada COVID, más allá de declaración jurada, en el enfoque de gestión expliquen un poco por qué no lo gestionaron, ¿no? Y se va a evaluar si es estratégico o no. Ahora, incluir KPIs que evidencien el alcance e impacto de las prácticas implementadas, es un requerimiento nuevo del año pasado y es súper importante para poder mejorar y gestionar y tomar decisiones. Acá lo que les recomiendo es que no es que cada indicador tiene que tener indicadores. Les recomiendo, por cada tema relevante o tema material, elijan como un combo de indicadores y hagan un dashboard, ¿no? Que se pueden apoyar desde el reporte de sostenibilidad y eso les va a ayudar a poder gestionar. La buena práctica sería que puedan tener ese dashboard, los resultados por trimestre, cosa que cuando cierran el año no están corriendo con esto, entonces le dicen, ok, dashboard, gestión de proveedores, área de proveedores, ya, dashboard, tema de desarrollo de capital humano y diversidad e inclusión, equipo humano, ¿no? O sea, y poder adelantarnos a recolectar esa información, esa es una recomendación. Utilizar la declaración jurada de manera correcta según casos revisados. Importante el tema de información confidencial, que solo se va a tomar en cuenta si presentan la declaración. O sea, el año pasado nos pasó gente que nos enviaba un correo de alguien que decía, esto es confidencial, y lo presentaban como evidencia,
y no se pudo tomar como válida el indicador, entonces es importante esas pequeñas cosas. Les quiero mostrar de la estructura, o sea, ustedes pueden descargar la estructura de indicadores desde la plataforma, como el año pasado. Algunas recomendaciones. Bueno, igual vimos como ejemplo el de Iberdrola en la parte de estrategia de sostenibilidad. Nada, como tendencia que la política de sostenibilidad tenga los temas ACG completos, no solo sociales y ambientales, sino también de buen gobierno corporativo, empezar a hablar de qué temas son estratégicos para la organización en temas de sostenibilidad, cuáles son esos temas relevantes, y para eso se hacen una matriz de materialidad. Y un paso más, como hace Iberdrola, es ya hablar de alineamientos a los ODS. Y en función de política, debería ser una cascada, ¿no? Yo en función de esto, bueno, armo la materialidad, o sea, obviamente voy a tener en mi análisis materialidad de cómo trabajo con mis grupos de interés, voy a trabajar esos pilares estratégicos con mis colaboradores a través del programa de formación. Tanto la política de sostenibilidad como la materialidad deberían desembocar en un plan de sostenibilidad que, como los mostré, debería tener pilares estratégicos, líneas de acción, objetivos a mediano y largo plazo, y desde ahí los KPIs. Ese plan de sostenibilidad debería desembocar en un sistema de incentivos para las áreas, y la otra forma de involucrarlos, aparte del programa de formación y el sistema de incentivos, es a través de un comité de sostenibilidad en el que participen distintas áreas. Y ya obviamente toda la gestión debería desembocar en el reporte de sostenibilidad anual. Y bueno, y acompañado a la política de sostenibilidad debería estar otras políticas como la política de sistema integral de gestión, el código de ética, la política anticorrupción, el código de buen gobierno corporativo, la política de derechos humanos, y dos de las políticas que las empresas creo que todavía hay un desafío por trabajar, y son los dos temas que hemos puesto en agenda en el taller, en los talleres de oportunidades de mejoras de este año. Uno es la política de diversidad e inclusión. Yo entiendo que a veces el tema de diversidad e inclusión se incluye en una política de derechos humanos o en temas de no discriminación, pero la idea de la política de diversidad e inclusión es que sea aterrizado a la empresa, ¿no? O sea, realmente cuáles son los compromisos específicos en el tema y las líneas de acción que va a trabajar la empresa en temas de política de diversidad e inclusión. Lo mismo en la política de compras responsables. A veces tenemos el procedimiento de compra general y algunos lineamientos, pero debemos tener políticas específicas en temas de cómo incorporamos los temas ACG en la gestión de nuestros proveedores, y cómo vamos a trabajar de manera responsable con ellos. Entonces es importante también desarrollar la política de compras responsables. Lo digo así, marco en verde los puntos que hemos visto un poco más flojos en general, ¿no? O sea, no digo que todas las empresas, pero que como desafío para que trabajen, ¿no? Comité de ética y en general los comités, importante esto, que tengan un reglamento, que tengan sesiones periódicas, y obviamente un comité tiene que tener objetivos, porque si no, ¿cómo mido que realmente están trabajando bien y están cumpliendo lo que se propone? No es una cuestión de, bueno, me reúno y punto, sino que realmente demuestren que tienen objetivos y han tocado ciertos temas relevantes y que se han logrado esos temas relevantes. A veces presentamos el comité, presentamos el reglamento de las actas, pero no hay KPIs asociados. Lo mismo canales de consulta y denuncia. Acá, en la parte de ética, podrían hacer un dashboard con algunas indicadores, más que esto me preocupa la parte de indicadores, en cuántas consultas y denuncias hay, de qué tipología, cuántas se resolvieron, cuántas fueron a un sistema de investigación, cuántas tocó el comité, ¿sí? O sea, podrían haber un dashboard de 4 o 5 indicadores, o sea, 3 o 4 en realidad indicadores, donde uno pueda gestionar en realidad todo. En temas de programas de formación, importante visualizar a través de los indicadores quiénes participaron, quiénes no qué áreas, cuánto fue el aforo, o sea, qué temas se tocaron para ver cómo mejorar. Otro tema que vimos, que por ahí no se entiende bien, cuando hablamos de temas ya específicos en temas de ética como competencia leal y conflicto de intereses, la recomendación es generalmente, ¿qué hacen? Suben el código de ética. Sí, ok, el código de ética es al final los lineamientos en los temas. Estos indicadores piden mecanismos o procedimientos específicos. Entonces, yo puedo tener en mi código de ética muy bien definido cómo actuar en tema de competencia leal o conflictos de intereses, pero ¿cómo yo hago para que ello se lleve a la práctica? Entonces, puede haber un tema de auditorías, un tema de capacitaciones específicas en ciertas áreas críticas, puede haber una política específica en competencia leal que aterrice el tema ya en distintos puntos, puede haber capacitaciones específicas. Esos son mecanismos que complementan el código de ética. Entonces, es importante ahí presentar ese tipo de evidencia.
En la parte de derechos humanos, importante en la parte de programa de formación, que cuando nosotros hablamos de un programa de derechos humanos, buscamos algo amplio, ¿no? O sea, que el tema se ponga en agenda, que involucre todos los temas de derechos humanos, no solo un tema de salud y seguridad del trabajo, por ejemplo, y que sensibilice y lleve a la diaria y a la práctica ese tema, ¿no? Entonces, un poco ese es el foco que tendría que tener un programa de formación de derechos humanos. Acá en tema de no discriminación, lean bien los indicadores, porque a veces ahí dice que tenemos que evidenciar que en los 3 procesos de derechos humanos, desarrollo humano, que es selección, remuneración y desarrollo, debemos tener factores objetivos. Entonces suban los 3 procesos. Con uno solo no responde a todo el indicador. Entonces, importante. Y acá presentar si se cuentan con casos de discriminación. Si no, uno pone, ¿no?, una declaración jurada de que no se encuentra con casos de discriminación activos. O presenta el reporte de resultados con 0, ¿no? Bueno, la parte de diversidad e inclusión, importante entender que estamos haciendo el foco primero hacia la interna, ¿no? O sea, nosotros podemos tener 2 categorías de acciones en tema de diversidad e inclusión, la parte interna y externa. Por ahora, como estamos creciendo en este indicador y todavía las empresas estamos madurando en tema de diversidad e inclusión, estamos trabajando en la parte interna. Entonces, todo lo que estamos pidiendo tiene que ver con la gestión con colaboradores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, temas de liderazgo femenino, estamos hablando qué se realiza para empoderar a mujeres dentro de la empresa. En temas de sesgos y estereotipos, lo mismo. Estamos hablando de cómo se trabaja este tema en la empresa. ¿Por qué empezamos por lo interno? Porque necesitamos crear una cultura de diversidad e inclusión, una cultura de inclusión para después empezar a trabajar con estos grupos de interés, porque si no va a haber una parte de incoherencias. Entonces es súper importante que lean, que entiendan que diversidad e inclusión por ahora es la parte interna para crear una cultura de inclusión, ¿no? Ya después vamos a empezar a integrar indicadores que vamos a ir más allá y empezar a hablar, no sé, si trabajas sesgos y estereotipos en temas de productos y servicios con tus clientes o con proveedores. Pero por ahora es tema interno y de cultura de inclusión. Bueno, en tema parte de trabajo decente no tengo nada, en gestión de clientes en general se entiende. Toda la parte de proveedores, práctica de adquisición, importante mostrar la estrategia que tienen en esto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de código de conducta, muchas veces suben el código de conducta, pero ¿qué pasa? O sea, podemos tener el código de conducta de proveedores, pero mostrar que hay canales que se gestionan con los proveedores para hacer denuncias, y mostrar también que o sea, nos comprometemos con los proveedores y damos capacitaciones y formación en este tema. La parte de proveedores locales, mostrar que hay una estrategia específica en tema de, o sea, fomentar a los proveedores locales. Hay empresas que por modelo de negocio me dicen, tengo el 99% de empresas locales porque no importamos, no hacemos nada. Ya, ahí obviamente responde, pero hay empresas que sí tienen un impacto en proveedores locales de manera directa y sí tienen que mostrar que tienen una estrategia formal. Y todo lo que es estos programas, lo mismo, o sea, este foco tiene, el primer foco va hacia un programa de inclusión, el segundo tiene que ver con desarrollo de proveedores en general, en distintas perspectivas, y ya el tercero tiene que ver con el desarrollo de proveedores en temas ACG, específicamente en temas de sostenibilidad. En la parte de decoración de alianzas en general se entiende y las empresas suben de manera correcta las evidencias, pero ojo con la parte del 21 que dice la promoción e incorporación de estándares en sostenibilidad. La palabra clave acá es estándares en sostenibilidad, o sea que yo haga un programa, no sé, de reciclaje, no estoy hablando de un estándar como tal, como fomentarlo. Estándares son como fomentar temas de derechos humanos, fomentar un tema de reporting, de sostenibilidad. Hablo de esos tipos de estándares, ¿no? O sea, entiendo que para eso después, por debajo, hay otros indicadores que hablan de asociarnos con otras organizaciones para hacer proyectos de interés público, con algún tipo de impacto socioambiental, y lo mismo en tema de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que pide el indicador en este caso. Ya si vamos a la parte de gestión de riesgos, importante. El tipo de cumplimiento. Si estamos pidiendo de matriz de riesgo, tenemos que mostrar la matriz tal cual con sus temas. O sea, no es que porque yo tengo dentro de riesgos pongo reputacionales, ya estoy respondiendo al tema de ética e integridad. Obviamente tienen que estar específicamente los riesgos estipulados en temas de ética e integridad.
Y ese matriz de riesgos tiene que estar acompañado de un plan de mitigación y acción. Lo mismo en tema de auditorías. Una auditoría tiene que tener una estructura, o sea, un procedimiento como tal, el informe de auditoría y obviamente los resultados o de planes de acción y mitigación en función de esos resultados. Y tiene que ser en el tema. Si yo pido en temas de integridad o en temas de anticorrupción, tiene que ser de ese tema. No es porque yo hago un procedimiento de auditoría general, estoy cumpliendo con el indicador. Y lo mismo en derechos humanos, ¿no? La matriz de riesgos tiene que ser completa, o sea, de vuelta, derechos humanos, acá también es un tema en agenda que se ha puesto en la última edición, que las empresas todavía estamos madurando en el tema de cómo hacer una estrategia de derechos humanos, cómo incorporar la matriz de riesgos, y obviamente toda la parte de due diligence en este tema, y las auditorías, ¿no? Entonces es importante enfocarnos. Lo mismo en la parte de adquisición y gestión de proveedores, el punto 11 y 12 van de la mano. Yo hago auditorías a proveedores, pero después espero que me muestren el plan de mejora en función de esas auditorías, no planes de mejora en general de los proveedores o un programa de desarrollo que hayan hecho no, o sea, si estamos hablando de riesgos y estamos hablando de la parte de homologación, evaluación y clasificación, obviamente, ¿qué hacen las empresas? Tienen la parte de homologación al principio en la parte de contratación, pero después a fin de año seguramente hagan evaluaciones y clasifiquen, ¿no? Estos proveedores son riesgosos, estos no, bla, bla. Y en función de esos proveedores más riesgosos se hacen auditorías, ¿no? Y en función de esas auditorías, y los resultados de esas auditorías se implementan planes de mejora. Ese es el enfoque general de la gestión de riesgos. Entiendo que después ustedes tengan programas de desarrollo de proveedores, que está perfecto, pero esos programas de desarrollo responden al eje de desarrollo del entorno, la parte de desarrollo de proveedores en temas ACG o temas generales o temas de inclusión. Pero en este punto específico habla de la parte de gestión de riesgos. Toda la parte de comunidades locales, generalmente las empresas de servicios creen que no tienen un impacto en comunidades locales. Y creen que por ahí son más para empresas productivas o de extracción. No, o sea, todas las empresas tenemos que gestionar la parte de comunidades locales y definir qué es una comunidad local, ¿se entiende? Y a partir de ahí gestionar impactos ambientales y sociales. Y acá pueden entrar distintos actores, puede ser la municipalidad, puede ser algún tipo de representación, ONGs, puede ser el vecindario, o sea, ¿no? Y cómo yo me comunico para gestionar riesgos. Muchas empresas de servicios también tienen sucursales, esas sucursales tienen un impacto también en esa comunidad, y hay que ver cómo gestionar ciertos impactos que pueden ser de ruido, de congestión de tráfico, no sé, impactos. La parte de educación, la parte de consumo responsable, importante. ¿Cuál es la estrategia con nuestros consumidores y clientes en temas de consumo responsable y qué programas se llevan adelante para trabajar con los consumidores en esto? Información del producto y servicio, la parte ya sea o un manual de marca o un protocolo de información etiquetado, ¿no? que nos determinen la especificación ya sea del servicio o del producto. Y toda la parte de marketing responsable tiene que ver con un reglamento manual donde dentro de los principios de comunicación y de marketing en general tiene que haber lineamientos responsables. Y por último, donde sí, la parte ambiental, donde sí quiero que entiendan cómo se arma una estrategia de coeficiencia para el tema de subida de información, ¿no? Uno cuando tiene una gestión de un recurso, como pueden ser residuos, agua o energía, generalmente la empresa lo que hace es define un mecanismo para medir, ¿no? Pero ¿para qué medimos? O sea, medimos para gestionar. Entonces, generalmente va acompañado con, primero, establecer objetivos a mediano y largo plazo, ¿sí? No sé, reducir mis residuos en tanto por ciento de acá a 3, 5 años, ya. Después de eso voy a tener KPIs anuales para ver cómo va progresando esos objetivos. Obviamente defino cómo lo mido y voy a presentar el registro, es decir, en enero fue tanto, febrero tanto, bla, 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 hasta diciembre. Entonces, y la evolución, si yo quiero lograr este año tener dentro de ese objetivo de largo plazo, tener una variable, voy viendo cómo va subiendo, bajando esa variable mensual, ¿sí? Entonces eso es lo que se debe presentar en el primer indicador de cualquier tema de coeficiencia, ¿no? O sea, que acá dice, la empresa cuenta con mecanismos para medir, registrar e informar acerca de sus residuos. En caso afirmativo, debe evidenciar si cuenta con un objetivo definido de reducción, ¿no? A mediano o largo plazo o anual, y cómo fue el progreso, o sea, si por ejemplo lo estoy midiendo por ahí a 3 a 5 años, por ahí el progreso es anual, o sea, este año fue
dentro de ese objetivo de 5 años, subí y bajé tanto. Ahora, si es un tema de que no tengo objetivos tan a largo plazo, sino anual, tengo que ver cómo fui subiendo y bajando mensualmente. ¿Entendés? Cómo ustedes definan ese periodo de evaluación. Ahora, una vez que yo definí cómo lo mido, cuál fue mi registro y objetivos y cuál fue el progreso, voy a la otra parte, que es la parte de programas o iniciativas para lograr esos objetivos. Entonces ahí sí ya ponemos la parte de programas, proyectos e iniciativas, donde obviamente mostramos el programa marco, las acciones y resultados del periodo evaluado, ¿sí? O sea, qué resultados tuvo ese programa. Lo digo para que entiendan cómo subir las evidencias de estos dos indicadores. Lo mismo pasa para consumo de agua y consumo de energía. Y la parte de cambio climático, lo primero que pide es una estrategia de cambio climático. Y acá tenemos que tener una estrategia clara, ¿no? Yo sé que también es un tema como derechos humanos y diversidad e inclusión que se está poniendo ahora en agenda, en el distintivo, pero cuando uno habla de estrategia de cambio climático, habla de cuál va a ser la estrategia en temas de reducción, mitigación, ¿no? Y compensación, ¿no? Depende del caso. Y tenemos que tener una estrategia clara en eso, o sea, cómo vamos a compensar, o sea, al final es cómo reducimos, cómo mitigamos, si fuera el caso, o cómo compensamos como último escenario. Y en nuestra materia de riesgos también tenemos que incluir ya estos temas de cambio climático porque vienen en agenda, entonces deberíamos evaluar si la tenemos, si no la tenemos, ir al área de riesgos y decir, ok, a ver, en tema de sostenibilidad, qué cosas hoy tenemos en la matriz, qué cosas no, y qué cosas que deberíamos poner y justificar por qué, ¿no? O sea, están dentro de esa matriz. Y importante, bueno, acá lo mismo que la parte de coeficiencia, voy a tener la parte de registro y la parte de reducción, y sí importante, si tengo una estrategia de cambio climático, la idea de poder incorporar toda la cadena de valor, entonces qué iniciativas o programas o qué estoy haciendo para que esa estrategia que tengo trabaje ya sea con clientes, proveedores o la comunidad en general. ¿Sí? Entonces es un poco revisar el tema de algunos temas críticos que vimos flojos en la última edición. A ver, vamos a ver preguntas. A ver, ese Excel de indicadores no logro verlo en el drive que enviaron, gracias. Lizeth, si entras a la plataforma, lo voy a mostrar acá para que lo vean en la plataforma, si uno va a inicio, tiene esta opción, descargar Excel. Se descarga tal cual los indicadores, y la recomendación es que desde ese Excel ustedes puedan filtrar por tema, subtema, y puedan ir enviando a las distintas áreas y viendo qué evidencias hay que subir. Ah, ahí lo respondí, perdón. Hola, en el caso de que algunos indicadores estén en inglés por la naturaleza del negocio, entiendo que no habrá problema, ¿no? No, no hay problema. El año pasado sí habíamos puesto que pase todo en español, vimos que a algunas empresas les complicaba y no queremos complicar el proceso, así que no hay problema que suban el indicador en inglés si es por la naturaleza del negocio, no hay problema. Y para el caso de agua, energía, etcétera, algunas empresas que la mayor parte del año no están trabajando en oficinas como respondemos a los indicadores, porque de todas formas hay una gran reducción respecto al año 2019. Bueno, por eso les decía, cuando vimos la parte de impacto de COVID, entiendo que la parte de coeficiencia y medio ambiente y temas de cambio climático va a haber un impacto en la parte de servicios porque trabajan en instalaciones. De vuelta, si pudieron medir, o sea, muestren la medición y igual los objetivos que tuvieron. Obviamente vamos a ver una reducción, pero o sea, entendemos que hay un escenario en el que va a haber, no se va a medir o no se va a ver las reducciones. Ahora, en el caso de que no pudiste implementar nada, ni el registro, ni el ¿cómo se llama? Ni ningún programa, porque por el escenario, lo que yo les decía, en caso de empresas de servicios, que lo entiendo, presenta la declaración jurada COVID y yo veo lo que hicieron el año pasado. ¿Sí? Pero eso depende cómo que ha hecho la empresa este año. De vuelta, si implementaste y mediste, pero no importa que obviamente la medición sea baja, no pasa nada. No es que voy a evaluarte si en el 2019 lograste el objetivo y este año no, porque obviamente va a haber una reducción. No sé si Carla respondía a tu pregunta. ¿Alguna duda adicional? Bueno,
un último tema y ya cerramos. Cronograma. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, ya tenemos apertura la plataforma, los invito a los que todavía no están registrados que se ingresen, así ya empiezan a revisar la plataforma, a ir subiendo evidencias, etc. Va a haber, bueno, tenemos capacitación en septiembre, octubre y noviembre, a medida que se vayan inscribiendo las empresas. Este año, el año que viene, la recopilación va a ser hasta el 11 de marzo del 2021. El 11 de marzo se tienen que subir y enviar el cuestionario como fecha final. Va a haber una evaluación de evidencias entre el 12 de marzo y el 21 de mayo del 2021. El 11 de marzo es que ese día es el día final. Ustedes pueden ir subiendo evidencias y pueden enviar si quieren el cuestionario antes, pero esa es la fecha límite. Después vamos a tener auditorías aleatorias entre el 24 y 28 de mayo. Se va a entregar los resultados el 11 de junio, se espera la ceremonia de reconocimiento el 24 de junio, y el envío del press kit al día siguiente, el 22 de junio, para todas las comunicaciones. Nada, dicho esto, muchas gracias a ustedes por la participación, espero que les haya servido. De vuelta los invito a poder canalizar todas sus preguntas específicas por el mail del distintivo, y un gusto en acompañarlos. Creo que hay una pregunta más. Ya, perfecto. Sí, sí. No sé si María Laura, vos querés agregar algo más. Como les dijo María Laura, esta grabación se va a enviar por mail, les vamos a mandar los formatos de creación jurada y el link a los materiales. Y de vuelta, si quieren descargar el Excel, pueden entrar a la plataforma y ahí pueden descargar el Excel con los indicadores. Sí, perfecto. Gracias, Ine, por toda la explicación. Como les dijo Ine, va a estar habilitado el correo para que se sientan libres de colocar sus preguntas. Si tienen más dudas todavía digamos, de la plataforma o de los indicadores en sí, por ahí lo pueden hacer, y vamos a mandarles un mail posterior a esta sesión con las declaraciones juradas, con el link de acceso al Drive con todos los materiales. Entonces, bueno, dicho eso, gracias a todos por participar, y que tengan una linda mañana. Gracias. 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 Gracias.